Bueno, bienvenidos a la jornada de hoy, bienvenidos al taller de antibioterapia. Nombraros antes de nada un par de cosillas, que bueno, queremos agradecer al Ayuntamiento que nos ha dejado este espacio y al espacio vecinal EVA, de Arganzuela, que vosotros no conocéis, pero igual luego vais a otro taller o lo que sea, que la verdad es que es un espacio autogestionado por los vecinos del barrio que está muy chulo, que si sois de aquí de Madrid os invito a que vayáis porque hay un montón de actividades y es chulísimo y nos han facilitado muchísimo organizar todo esto. Y nada, pues os vamos a dar mucho la chapa. Tenemos el puesto de camisetas, que son preciosas, son ecológicas, las hemos diseñado nosotros y bueno, que nos ayudáis bastante si nos compráis una, dos, tres, las que queráis, ¿vale? Así que nada. Y nada, vamos con la sesión, que sabéis que es sobre el uso de antibióticos en la comunidad, el uso racional de antibióticos. Y bueno, tenemos la suerte de contar con José María Molero García y Jesús Redondo Sánchez, ambos médicos de familia y miembros del grupo de infecciosas de la Semantic. Así que nada, sin más dilación, empezamos. Bueno, hasta ahora. Buenos días a todos. Nos vamos a presentar otra vez. Él es José María Molero, yo soy Jesús Redondo. Formamos parte del grupo de infecciosas de la Sociedad Madrileña de Medicina Familiar Comunitaria. Somos un grupo que ya tenemos cierta experiencia. El grupo se formó en el año 2000, cuando muchos de vosotros pues no habéis empezado la carrera, y aquí estamos, ¿no? Decir que para nosotros es un placer estar aquí. Me dicen que sí. ¿Ahora oís? ¿Y ahora? Vale. Que era yo. Vale. Pues eso, comentaros que es un placer estar aquí y sobre todo ver que hay recambio en la medicina familiar, como lo demuestra la gente que estáis aquí en este congreso de la cabecera. Nosotros vamos a hablar de este tema de los antibióticos, infecciones en la comunidad y... vamos a empezar fuerte. Este es el resultado de un informe del CDC europeo, del Centro de Control de Enfermedades Infecciosas, que lo hicieron en base a unas recomendaciones que realizaron después de hacer una visita gente del comité, gente de este centro al Ministerio de Sanidad en España. Entonces, entre las conclusiones, pues comunicaron que lo que ya he sabido, que hay importantes amenazas para la salud pública por resistencias a esos gérmenes, fundamentalmente estafilococos meticilin resistente, metalactamasas de espectro extendido, estreptococcus coagulasa positivos. El consumo de antimicrobianos es muy alto, tanto a nivel comunitario como a nivel hospitalario, que no hay un buen control de la transmisión de los microorganismos multiresistentes, que se hacen bien las cosas pero que no se comunican y no se ponen en contacto los grupos que trabajan bien con la gente que trabaja menos bien, y lo que falla mucho son los sistemas de vigilancia y las alertas de consumo tanto a nivel regional como a nivel nacional. El consumo de antibióticos, básicamente el 50% se consume a nivel humano y otro 50%, y esto es muy importante, se consume por animales, en granjas. Y esto es un factor bastante importante a la hora de transmisión de resistencias. Hay que decir también que el 70% del consumo de antibióticos se produce en países desarrollados, que el 85-90% se produce en la comunidad, que se utilizan para tratar fundamentalmente infecciones respiratorias. Luego ya veremos que esto no se hace del todo bien,
y que hay un uso, por tanto, inadecuado de los antibióticos, ¿no? En la atención primaria representan prácticamente el 50% y en las urgencias de los hospitales el resto, de esas que estamos, de ese 90% que comentamos que se utiliza a nivel comunitario. ¿Por qué se utilizan de forma inadecuada los antibióticos? Pues son varias las razones. Pues, bien porque se utiliza de forma innecesaria en infecciones que no se debe utilizar, porque se selecciona mal el antibiótico que hay que utilizar, porque lo utilizamos con pautas que no son las adecuadas, porque a veces no ajustamos o no indicamos el tratamiento según el resultado microbiológico que tenemos, o incluso porque a veces los pacientes no siguen nuestras recomendaciones y no toman las cosas como nosotros las hemos indicado. En la atención primaria, las enfermedades infecciosas representan un tercio de las consultas, o sea que es un volumen importante. Fundamentalmente tenemos infecciones respiratorias, como os he comentado, el 50-70% de la prescripción se produce en este tipo de infecciones, que además sabemos que tienen un beneficio marginal total. Sí. Este es el resultado de un estudio que se hizo en centros de salud, es el estudio Happy Audit, fue un estudio que lo hizo la SENCIC, para ver un poco cómo se utilizaban los antibióticos a nivel de diferentes centros de salud a nivel nacional, en todo el país. Si veis, está señalado en rojo el porcentaje de uso de antibióticos en esas patologías, faringoamigdalitis, sinusitis, bronquitis media, bronquitis aguda, no EPOC, que básicamente son situaciones clínicas en las que en principio los antibióticos no son necesarios, o sea, no habría que utilizar. Y ya veis que el porcentaje de utilización es altísimo. En el caso de reagudización de EPOC o de neumonía, que ahí se supone que está más ajustado, pues bueno, es entendible que se tenga ese porcentaje, pero como veis, en infecciones respiratorias altas hay un porcentaje elevadísimo de uso inadecuado de antibióticos. En España, con datos del CDC europeo, los últimos datos que hay de consumo de antibióticos son del año 2016. Ahí en esa barra roja que podéis ver estamos más o menos en los países de cabeza, pero es un poco engañoso porque aquí solo se está contando las prescripciones a nivel oficial, a nivel de centros públicos. Si se suman las recetas que se hacen en las MUFACES, MUGEJUS, mutuas del Estado y demás, y las que se hacen a nivel privado, en consultas privadas, pues nos ponemos en cabeza claramente junto con Francia, ¿no? Paso a la siguiente. Bueno, es que no se ve muy bien y hace un poco referencia a indicadores de consumo por países, que bueno, prácticamente nos indican un poco lo que os comentaba en la gráfica. Vamos a la siguiente. Esto me interesa más porque es una diapositiva que muestra diferentes bases de datos de registro de historia clínica real, europeas. En España estaríamos ahí, en la base de datos RIFAP, que es una base que depende del Ministerio de Sanidad. Y bueno, pues como veis, en esa base el 50% de los antibióticos que se utilizan lo hacen a nivel respiratorio y el 15% o el 20% se utilizan a nivel de enfermedades genitourinarias. Luego hay otras infecciones que también forman parte de esta base. Claro, una gráfica que un poco nos dice lo mismo. Esta parte de arriba de la gráfica indica el consumo que hay en Europa y el consumo español, que más o menos va a la par. Y de aquí es interesante ver esta gráfica, que a partir del año 2000 se produce un consumo pues prácticamente continuo de amoxiclavulánico, y la línea verde marca la amoxicilina, ¿no? Y esto es una cuestión clave que ha favorecido la aparición de resistencias, sobre todo a nivel comunitario. Luego veremos un poco por qué razón. Viendo por grupos de antibióticos, vamos a ver un poco el espectro que tienen. La amoxicilina clavulánico hemos dividido la capsulita
en la parte de la amoxicilina, para que ver un poco los gérmenes en los que este antibiótico se puede utilizar, fundamentalmente coco gram positivos, en algunos anaerobios y bueno, algunos gérmenes que no lo vamos a utilizar tan frecuentemente como Treponema pars. Y luego fundamentalmente a dosis altas, dosis de 865 miligramos o de 1 gramo, fundamentalmente se utilizan para el tratamiento de neumonías en pacientes jóvenes, porque a esa dosis se vence la resistencia del neumococo. La parte del clavulánico de la cápsula lo que hace es actuar a nivel de los gram negativos. Comentábamos que a nivel de gram negativos y de gram positivos, digamos que amplía un poco el espectro de la amoxicilina. El segundo grupo de antibióticos, que son las cefalosporinas, su espectro es muy similar al del amoxiclavulánico, sobre todo las cefalosporinas de segunda generación. O sea, eso es un poco el mensaje con el que nos tenemos que quedar. Cefalosporinas de tercera generación, fundamentalmente la cefixima, que es la que probablemente utilicemos más, se diferencia un poco en que amplía un poco el espectro hacia los gram negativos, gérmenes productores de infecciones urinarias. Y por último, las quinolonas, lo que hay básicamente es muchísima exposición en infecciones comunitarias, fundamentalmente de origen urinario, y que no son graves, luego lo veremos cuando hablemos de la cistitis. Y el éxito que tiene el levofloxacino. Realmente se utiliza para muchas cosas que realmente no se debería utilizar. Ya veis que el consumo en DDDs pues es bastante elevado y fundamentalmente en base a quinolonas de segunda generación. Y su espectro pues, son activas frente a gram positivos, gram negativos, y sobre todo a nivel respiratorio, las dos últimas, la tercera y cuarta generación, levofloxacino y mosefloxacino, que actúan sobre el neumococo, ¿no? Básicamente donde nosotros las vamos a poder utilizar más. Bueno, esto quería pasar un poco, es que esta no es la mía. Quería seguir avanzando un poco, por me he pasado esas dos diapositivas para seguir un poco con el informe del CDC, que es muy importante. En este informe hacen una serie de recomendaciones a los políticos, porque al fin y al cabo el tema de la resistencia bacteriana es un tema de salud pública y que ya se sale del ámbito de nuestro ámbito asistencial y del ámbito de los sistemas nacionales de salud de las 17 comunidades, y realmente lo que debería haber es un impulso a nivel estatal para intentar conseguir realizar planes que realmente funcionen. Es un poco la recomendación que hace esta gente del CDC europeo. Aquí se ha hecho un plan de resistencia del Ministerio, pero no estaba financiado, o sea, no tiene dinero, con lo cual pues es como que no se ha hecho nada, porque lo único que se hacen son carteles, pegatinas y demás, pero no se llevan a cabo ninguna acción importante. Ellos también recomiendan que se tienen que crear equipos de expertos en el manejo de las resistencias para que den respuesta, porque esto sobre todo a nivel hospitalario hay problemas ya serios con determinados gérmenes. También hablan de reforzar los sistemas de información, tanto a nivel de atención primaria como a nivel de hospitales, y sobre todo hablan de que hay que pagar, hay que poner dinero, hay que invertir dinero. Sin dinero no se va a hacer nada. Y por último, también recomiendan que se financien sistemas diagnósticos para utilizar en atención primaria, como pueden ser los test de diagnósticos rápidos, que luego comentaremos algo de ellos en las faringitis y en algunas otras infecciones que los podríamos utilizar. Y luego, pues bueno, lo de siempre, intentar formar a la gente, ¿no? Tanto los médicos como las enfermeras, farmacéuticos, todo el personal que trabaja en el mundo sanitario, debe tener claro que el uso de antibióticos tiene consecuencias, y las consecuencias es que probablemente, pues, aparte de las muertes que ya se están produciendo, porque hay alarmas a nivel mundial,
en el futuro, si no se obtienen o no se investigan en nuevos antibióticos, pues probablemente haya problemas para tratar determinadas infecciones. Acabamos con un mensaje positivo del NICE, que pues bueno, nos dice que los médicos lo que debemos de dar es el antibiótico correcto, a la dosis correcta y en el paciente correcto. Eso no es fácil, pero bueno, hay que intentarlo. Ahora recojo yo el relevo, vamos a haceros trabajar, ¿no? Tenéis la herramienta, la aplicación ya descargada. No lo has explicado, bien. Mira, veis aquí abajo, tenéis que meteros desde vuestros móviles o lo que llevéis encima, tablet, lo que queréis utilizar, conectaros al Live, escrito live.boxbote.com. ¿Sí? Live, no sé si lo veis, abajo, se ve, live.voxvote.com. ¿Veis más o menos? Ahí tenéis que meteros, van a pedir un código, que es el 91277. Sí. Y 277. ¿Puedes poner el pin otra vez? Ay, perdón. 91277. Y debería saliros una pregunta. ¿Sí? ¿Sale? Pues nada. Las leéis tranquilamente, si queréis las vamos leyendo. Dice, no es cierta relación con el consumo de antibióticos en la población española. Si habéis estado atentos a lo que dice Jesús, seguro que lo contestáis. Hasta la mitad del consumo de antibióticos en la comunidad y en los hospitales es innecesario. La automedicación, el incumplimiento de tratamiento y el almacenamiento de los envases sobrantes son factores que más influyen en el uso inadecuado del paciente. El consumo de quinolonas en la comunidad en España es moderado en comparación con otros países de la Unión Europea. La cuarta es la combinación de amoxiclavulánico es el antibiótico más prescrito en España a nivel de la comunidad. Y la última, utilización de pruebas diagnósticas rápidas y de la prescripción diferida ha demostrado ser útil para disminuir la prescripción de antibióticos. Tenemos que decir cuál es la no cierta. 8 usuarios de momento. Tenemos aquí la pista de lo que habéis votado. Esto cuando en la siguiente seguro lo vamos a hacer mejor. Ya habéis votado, todos y todas. ¿Sí? Es fácil, ¿eh? Bien, bien, vamos viendo los resultados. Bueno, ya están los resultados ahí. Evidentemente la no cierta era la que habéis contestado, ¿no? Es decir, que España es uno de los mayores consumidores de antibióticos en general y de los que más antibióticos de amplio espectro consumimos, como ha dicho Jesús, y entre ellos de las quinolonas. Estamos en la cabeza del consumo de quinolonas. Aproximadamente, globalmente, el 6 al 7% de la población se expone al año a un envase de quinolonas. Es de la población general, o sea que es una población alto espectro. Si quieres vamos antes a esta y le doy una... queréis, como tenéis la aplicación, vamos a contestar a la siguiente pregunta que os vamos a hacer sobre las resistencias, ¿vale? Y así ya luego ya revisamos. ¿Sí? ¿Ves ahí? Apretamos y ahora hay que dar a Start, atentos a la pantalla del móvil. Sí, dale. ¿Está ya? Ahí, refrescar aquí.
Vale. Este tiene que ver con las resistencias antimicrobianas, ¿vale? Bueno, está claro que me tengo que esforzar, porque hay una igualdad. Os habéis votado a solo 3 votos. Refrescamos otra vez, a ver si las cosas van cambiando. Ah, bueno, vale. Ahora se va definiendo. 27. También hay división. Vale, aquí hay que decir cuál es la no cierta, porque decir la cierta es muy fácil. De hecho, la que más respuesta tiene es una cierta. Bueno, ya habéis votado, refresca a ver que ya los últimos rezagados y las últimas rezagadas. A ver, aquí se pregunta cuál es la no cierta. Es muy cierta la primera y es una gran ventaja porque cada vez tenemos más resistencias de la amoxicilina. Sabéis que el hemófilo es un gran negativo. El gran negativo que producen beta-lactamasas, que dice que si yo le doy un fármaco que no inhiba la beta-lactamasas no es útil. La amoxicilina, por definición, no inhibe la beta-lactamasas, inhiben el clavulánico, cefalosporinas o quinolonas. Pero extrañamente, por el uso España de tener un porcentaje de casi un 30% de resistencias, hemos pasado a tener menos un 10, un 12, depende. Luego, incluso para muchas infecciones comunitarias, como luego dirá Jesús, altas, podemos plantearnos utilizar la amoxicilina para tratar un hemófilo sabiendo que puede producir beta-lactamasas. La segunda es que es cierta, y también tenemos un porcentaje bastante útil de amoxicilinas o penicilinas para tratar nuestros neumococos, sobre todo en la comunidad. En el hospital sube casi hasta el 10%, en la comunidad dando dosis altas de amoxicilina nos podemos caer en un 5%, luego la amoxicilina sigue siendo un antibiótico muy útil para tratar neumococo, o sea, neumonía. El tercero es la falsa. A partir de ahora tenéis que quedar que el porcentaje de resistencias de Streptococcus pyogenes, es decir, el Streptococcus que produce enfermedades faringoamigdalares, es 0. O sea, un 0 absoluto. O sea, el antibiótico de elección para tratar una faringoamigdalitis es la penicilina porque no se han descrito todavía resistencias, ¿de acuerdo? La siguiente es cierta y cada vez es uno de los problemas, cada vez está aumentando. La beta-lactamasa, efecto entendido, son enzimas que producen el E. coli, la Klebsiella, pseudomonas a los gram negativos, y son enzimas que actúan sobre los fármacos que utilizábamos porque eran sensibles contra las beta-lactamasas que producían inicialmente. Ahora han aprendido a defenderse y producen nuevas beta-lactamasas. Se llaman de espectro extendido porque ya no nos sirven ninguno de los beta-lactámicos, no nos sirven las quinolonas y es una cepa con poquito margen de tratamiento, ertapenem y poco más. Entonces ese es el problema que tenemos hoy. Y la última, pues también es cierto, desgraciadamente las quinolonas cada vez tienen menos utilidad para tratar E. coli y otras infecciones por gram negativos. Pasamos ahora ya como lo saben. Muy bien. Sí. ¿No es desde la primera respuesta? ¿Cada vez hay menos resistencia? Sí. Cada vez tenemos nuestros hemófilos, que producen sobre todo infecciones otitis, sinusitis, empurro agudizado, las tenemos más sensibles a la penicilina sola, a la amoxicilina, vamos. Penicilina, amoxicilina, cuando me veis hablar de penicilina y amoxicilina es la misma molécula. Entonces cada vez tenemos más sensibilidad. Pues también es un efecto que no se conoce muy bien por qué ocurre. Probablemente, bueno, pues es cierto que utilizamos mucho amóxido orgánico y utilizamos menos amoxicilina sola, quizás haya menos exposición a la amoxicilina, porque el amóxido orgánico sí que inhibe las cepas. Hay menos exposición y probablemente tenga que ver con eso, que las cepas que se exponen solamente a amoxicilina son cada vez menores, por eso se ha generado más sensibilidad. Eso nos ocurre mucho con el E. coli y, por ejemplo, aunque no es el antibiótico de elección, el cotrimoxazol, que como lo utilizamos muy poquito, tenemos antibiogramas que nos dicen que son muy sensibles, aunque luego probablemente la clínica no sea tan útil. Pero en este caso la clínica sí que responde a la amoxicilina, sí que responde. Digamos, el estudio que te he comentado que hacemos en estos datos están extraídos, han sido cortes secuenciales, se llama estudio Sauce, que se han hecho en atención primaria, con muestras de atención primaria, y se han hecho 4 cortes sucesivos, donde se ve, no hemos puesto la gráfica porque se ve cómo se ve, que va disminuyendo el número de cepas que son resistentes a la amoxicilina. De hemófilos. Eso no, o sea, olvidaros de otros gram negativos, por ejemplo, E. coli, Klebsiella o el mismo Oraxela, que también produce infecciones respiratorias altas. Los gram negativos
clásicos son los respiratorios, que son el Haemophilus y la Moraxella, y luego ya tenemos debajo del diafragma pues el E. coli, Klebsiella. Entonces los respiratorios, básicamente el Haemophilus sí que es sensible bastante a la... Bien, no sé si estoy convencido, pero los datos están ahí. Empezamos en esto si quieres. Bueno, empezamos con esto. Lo voy a poner de pie con riesgo de caerme, porque creo que aquí no hay... Así os puedo señalar. A ver, esto es lo que se pretende cuando tratamos un antibiótico, ¿vale? Con un antibiótico una infección. Que intentemos erradicar la infección, porque si erradicamos la infección, evidentemente vamos a curar la infección y probablemente vamos a evitar la complicación de la enfermedad. Ya sabéis que cada vez, y nuestra población que tenemos que es mayor, cada vez el antibiótico, la infección es un factor determinante, pero también las condiciones que se descompensan del paciente. Luego una infección en sí ya supone dos riesgos, de la infección, que puede producir una sepsis en algunos casos, y sobre todo la descompensación de la situación basal de nuestro paciente. Hay estudios que te dicen que eso es tan importante como el tipo de bacteria. ¿No se oye? Vale, ahí. Y luego, habitualmente lo que hacemos cuando hacemos un tratamiento inadecuado es la segunda, este círculo que veis ahí, ¿no? Que fracasamos la erradicación y vamos a generar cepas que son resistentes. Hacemos una selección de cepas resistentes que no le van a producir en ese momento problemas al paciente, pero se puede producir en un futuro. Fijaros, esto es la famosa presión selectiva que siempre se nos explica. Y sobre todo se ejerce sobre la flora que tenemos dentro de la nariz, dentro de la garganta, intestinal, que son los que producen luego las sobreinfecciones o la que transmite a las personas que conviven con nosotros, y eso tiene mucho que ver con la población anciana, que normalmente está muy agrupada en centros de tercera edad, en residencias, y son los grandes transmisores de cepas muy resistentes, sobre todo de gram negativos. Fijaros que cuando tenemos una flora en el que no existe ninguna resistencia, que sería el azul, al dar un antibiótico a veces se favorece ese efecto de resistencia, entonces todas las cepas que tenemos, menos una, siguen siendo sensibles, pero esa la hemos transformado con un antibiótico en resistente. O la exposición, muchas veces no es para erradicar este tipo de bacterias. Quitamos la competencia, que son las rayas, los puntos negros, y se nos queda toda su flora resistente. Para él probablemente, o ella, no le va a producir un problema, pero lo puede transmitir a otros que conviven, y ya tenemos un problema de transmisión de germen comunitario. Igual ocurre cuando ya en su flora nasal, ya tiene una mezcla, pero está en un equilibrio ciertamente estable, resistentes y no resistentes. Si se expone a un antibiótico que erradica lo que es sensible, nos deja solamente cepas resistentes. Estamos seleccionando la flora de ese paciente por las dos vías, ¿no? Y esto siempre se ha dicho en el caso de las resistencias, que el problema no es el que las genera por el uso inadecuado de antibióticos, sino al que se lo transmite. Y ese es el problema que tenemos ahora mismo, sobre todo con los gram negativos, como ha dicho muy bien Jesús, y las alertas que nos están haciendo europeas desde hace tiempo, de que cuidado, porque es el verdadero germen emergente, el patógeno gram negativo y resistente a todos los antibióticos, como vamos a ver ahora. Este estudio me gusta mucho porque nos dice claramente lo que ocurre cuando damos un antibiótico. Fijaros que está hecho con infecciones respiratorias por gram negativos, y urinarias. Lo que te dice este estudio es que si yo le doy un antibiótico a un paciente que cubre gram negativos, al mes, si se lo vuelvo a repetir, existe una probabilidad de generar resistencia, porque el efecto postantibiótico proclive a generar resistencia se mantiene al mes y se mantiene hasta 12 meses después. Es decir, tenemos que ser muy cuidadosos cuando utilizamos continuamente antibióticos con nuestra población, porque hasta 12 meses después, sobre todo antibióticos de amplio espectro que cubre gram negativos, les vamos a poder generar un mayor riesgo de resistencias que si se lo damos de nuevo. Ese es uno de los aspectos en los que nos tenemos que basar a la hora de rotar antibióticos cuando vamos a dar. Si tenemos que dar un antibiótico porque lo necesitamos, intentemos cambiar el antibiótico, porque como veis ahí, hasta el año persiste el alto riesgo de que si le damos el mismo antibiótico generar una resistencia, sobre todo en antibióticos de amplio espectro que cubre gram negativos. Hay otro estudio publicado también que nos abre un poquito más la posibilidad y que nos dice que en aquellos patógenos... no te preocupes. No va a caer. El otro efecto que tenemos es con los antibióticos que tienen un espectro un poquito más reducido, la amoxicilina. Este estudio está hecho con amoxicilina. Y fijaros cómo aquí lo que nos dice es que ese efecto que duraba hasta un año cuando utilizamos fármacos para los gram negativos es un poco más corto. Se limita a un mes. Ya nos da pista de lo que tenemos que hacer en la clínica, es decir, cualquier antibiótico de amplio espectro
amoxiclavulánico, cefalosporinas, quinolonas, ojo con repetirlo. Y si lo repetimos, intercambiémoslo por otro antibiótico que no sea el mismo. Si es un antibiótico que solamente cubre un aspecto más reducido, como es la amoxicilina, podemos tener una seguridad de repetirlo pasados un mes y medio, 2 meses, porque no vamos a aumentar el riesgo de generar resistencias. Hombre, siempre que se necesite, lógicamente, ¿vale? Estas son las resistencias que nos están produciendo problemas en la comunidad. Fundamentalmente el neumococo, porque produce infecciones en neumonías, infecciones altas, sinusitis, otitis. El aureus, infecciones cutáneas e infecciones nosocomiales, pero son gérmenes además resistentes. Parece que estamos estabilizados en España, dice que tenemos un 25%, pero son gérmenes reales que el 50% de estos estafilococos aureus del hospital son resistentes a la meticilina, pero a nivel comunitario están apareciendo cepas de estafilococo aureus que no tienen que ver nada con las cepas de hospital, que también son resistentes a la meticilina y que son aparentemente personas jóvenes que no han estado expuestos a ningún tipo de antibiótico, no están ingresados y en un futuro nos pueden dar problemas seguramente de infecciones que aparecen en la comunidad, una infección cutánea, una infección respiratoria que acaba siendo una infección bastante potencialmente grave y que acaba en muchas ocasiones el paciente ingresado por una sepsis. El piógenes, que ya os he dicho que ya lo tenemos claro, no existen resistencias a penicilina, o sea, amoxicilina, penicilina es el tratamiento de elección. Y luego los gram negativos, los respiratorios, hemófilos y moraxela, que es el mismo perfil, resistentes sobre todo a la amoxicilina. Cuando le damos el clavulánico, salvo en el caso de la hemófilos, que todavía nos puede permitir en muchos casos dar solamente amoxicilina, cuando le damos clavulánico o cualquier antibiótico de los que cubren la producción de beta-lactamasas, cefalosporinas y quinolonas, lo evitaría. Y las gram negativas entéricas, las bacterias realmente que están empezando a producir mucha mortalidad en nuestros pacientes, que ya no nos sirve solamente dar quinolonas o cefalosporinas de tercera generación, porque os he dicho que están produciendo beta-lactamasas que se defienden además contra ese tipo de bacterias. Y ese es el verdadero problema que tenemos, que además se asocian fundamentalmente a infecciones asociadas a la edad, al uso de antibióticos previo, a la comorbilidad, es decir, la población con la que habitualmente estamos conviviendo en nuestras consultas. Fijaros cómo las resistencias a neumococo más o menos se han mantenido, son aislamientos hospitalarios de una base de vigilancia que hay europea. No tenemos un sistema de vigilancia nacional como ha hecho Jesús y hay un sistema de vigilancia europea donde hospitales de diferentes países envían sus aislamientos a nivel de positivos y gram negativos. Bueno, pues fijaros cómo los aislamientos del estreptococo a penicilinas, parece que aquí nos hemos vuelto locos a partir del 2010 y es que hay truco. A partir del 2010 consideraron solamente, ya sabéis que normalmente cuando se hace un estadio de resistencias se diferencia entre los que son sensibles, las cepas sensibles, las cepas que son resistentes y las que tienen una sensibilidad intermedia. La intermedia con el caso del neumococo se soluciona aumentando la dosis del beta-lactámico, ¿vale? En cambio, a nivel europeo aquí comunicamos las intermedias más las resistentes. La resistente realmente está por debajo del 10% en las que se aíslan a nivel de los hospitales y las que se aíslan a nivel de la comunidad están por debajo del 5%. ¿Vale? Luego, en dosis altas de amoxicilina, penicilina, tenemos un potencial efecto positivo o curativo del 95 al 90-95% de los neumococos, que está bastante bien. Y fijaros cómo los macrólidos ya no nos sirven, porque los macrólidos prácticamente la cuarta parte se ha hecho resistente. ¿De acuerdo? Y además se mantiene año tras año. Lo que os he dicho del estafilococo aureus, los datos reales de hospitales es casi un 50%. Estos son 10 hospitales de España. Y lo que os he dicho que hay 0,00 para que se os quede en la idea de que el piógenes, si tenemos que utilizar un antibiótico, penicilina. Ya lo dirá Jesús luego. Este es un estudio también importante porque está hecho en una zona muy localizada de Barcelona, pero aíslan flora nasal, que es muy parecida a la orofaringia, y fijaros qué porcentaje de sensibilidad tiene al neumococo. Prácticamente un 100%. Estos son pacientes nuestros de la comunidad que han aislado durante un año, está hecho relativamente hace poco, y nos da una foto de lo que pueden tener nuestros pacientes en el neumococo. O sea, que no hace falta ser agresivo, utilizar antibióticos de amplio espectro para cubrir un neumococo con una neumonía que además no vamos a ingresar. Con una amoxicilina, puede ser curado y se cura, de hecho, ¿vale? Porque fijaros qué porcentaje de resistencia tiene a la penicilina o a la amoxicilina, ¿vale? Fijaros también cómo las cefalosporinas de segunda generación no son buenas y sí que son buenas las de tercera, si queremos dar una alternativa a la amoxicilina. ¿Por qué? Porque las de tercera generación, aparte de ampliar el espectro a gram negativos, como ha dicho Jesús, para lo que salieron al mercado, para lo que salieron a la comunidad científica, es para cubrir también el neumococo resistente que no cubrían las de segunda generación. Nos lo cubren bien, como veis ahí.
La cefuroxima no lo cubre bien ni la cefixima, ¿de acuerdo? Luego, si tenéis que cubrir con algo que no sea amoxicilina y que se utiliza un betalactámico, el siguiente escalón es una cefalosporina de tercera generación. Esto también lo pongo fundamentalmente para aclarar que a veces en un piógenes que no le puedo utilizar porque eres alérgico a las penicilinas, sí que puedo utilizar un macrólido, pero siendo un estreptococo, igual que el neumonía, esa alternativa no me ocurre con el neumonía, no lo puedo hacer en una neumonía. ¿Por qué? Porque la resistencia a los antibióticos de los estreptococos son por dos vías, un mecanismo que expulsa los antibióticos de la célula y dependiendo del gen que lo codifique tiene dos bombas. La bomba que tiene el neumococo es una bomba que expulsa todo tipo de antibióticos, incluida la clindamicina. En cambio, la bomba que tiene el piógenes le permite retener los antibióticos, los macrólidos de 16 átomos de carbono, midecamicina, que a lo mejor no lo conocéis, seguro, nosotros que lo conocemos hace tiempo, o la clindamicina, no la eritromicina, no la citromicina. Luego, quedaros con la idea de que a veces, para el estreptococo, siendo igual que el neumonía piógenes, puedo utilizar algunos macrólidos y la clindamicina, pero no como alternativa al neumococo, ¿de acuerdo? De cara a la neumonía eso es fundamental. Esto es cómo evolucionan las resistencias al estafilococo aureus en España, en los hospitales, ¿vale? Estamos uno de los países que más tenemos y eso reconocido la mitad de lo que realmente tenemos. Y esto es lo que os he dicho de los casos comunitarios que están apareciendo fundamentalmente en pacientes jóvenes, en niños, y producen infecciones de la piel o incluso neumonías graves. Y luego le aíslan el Staphylococcus aureus y se han dado cuenta que es resistente y no tiene que ver nada con un Staphylococcus aureus nosocomial. No tiene que ver nada, se ha hecho resistente en la comunidad sin saber todavía por qué se está haciendo resistente, ¿vale? Probablemente por exposición. Bueno, en cuanto a gram negativos, lo he dicho antes, fundamentalmente quedarnos con los respiratorios y luego los infradiafragmáticos, que no significa que se limiten a producir infecciones urinarias. Son los más presentes en pacientes con EPOC agudizado y además cada vez más presentes en neumonías en pacientes con morbilidad y edad avanzada. Luego salta en el diafragma, ¿vale? Lo que os he dicho antes, que un 10 o un 13% solamente con penicilina, son datos que están publicados de estudios españoles, y que en cuanto le activamos el clavulánico o le damos incluso un macrólido, aquí la citromicina, los macrólidos son los únicos antibióticos, el hemófilus es el único gran negativo que podría cubrir un macrólido. Entonces lo podemos tener en cuenta de cara a determinadas infecciones del ORL o incluso a veces en un EPOC agudizado leve, porque lo podemos utilizar porque es sensible. Macrólidos, hemófilus, pero el macrólido ya no es para otros gran negativos, ya no es para E. coli ni Klebsiella, ¿vale? Pero lo podríamos utilizar. La moraxela es lo mismo, prácticamente resistencia, lo que pasa es que tiene más resistencias. Aquí sí que el 85% es resistente a la amoxicilina, aquí no podemos utilizar la amoxicilina. Está fundamentalmente en el EPOC agudizado. No tan presente como pensábamos antes, pero también puede estar presente en el EPOC agudizado, ¿vale? Y los otros gran negativos ya lo he avisado, os lo he dicho antes. Fijaros E. coli y fijaros cómo, evidentemente, no podemos dar penicilinas porque las resistencias es altas, porque producen betalactamasas, pero cuando le damos una cefalosporina de tercera generación, fijaros, un 15. Si el amoxiclavulánico equivale a una cefalosporina de segunda generación, como ha dicho antes Jesús, más o menos en cuanto a espectro y a potencia, estaríamos hablando de 18-20% del amoxiclavulánico, que es lo que más o menos hay en los estudios. Y fijaros cómo las quinolonas, 32%. No nos sirven las quinolonas prácticamente para cubrir un E. coli. O sea que si tenéis que utilizar una infección urinaria, un antibiótico, luego lo hablaremos, probablemente nos tengamos que inclinar más por un betalactámico, sabiendo que entre un 18 y un 20% puede ser resistencia, que una quinolona que sabemos que es un 30%, ¿vale? Y la Klebsiella, que cada vez está más presente en infecciones urinarias respiratorias también, neumonías, en EPOC agudizado, pues tiene un camino muy parecido. En rojo lo he puesto porque es lo que me llama la atención, pero estos son niveles muy altos también a nivel de la comunidad, a nivel de europeo, ¿vale? Y por último, la pseudomonas, que no está fuera de nuestra posibilidad teológica, cada vez está más presente en los pacientes mayores con infecciones complicadas por su morbilidad y sobre todo en EPOC agudizado, en estos EPOC que hemos tenido que hacer muchos ciclos de antibióticos o de tratamiento, luego lo veremos. Fijaros qué porcentaje de resistencias también es. Es más, los CDC europeos alertaron, porque lo único que nos quedaba para ellos era los carbapenem, alertaron hace 5 años que era obligatorio que todos los países europeos empezasen a vigilar las carbapenemasas, porque estaban aumentando. Una cuarta parte ya no tenemos tratamiento para tratar las pseudomonas. No tenemos, porque era el único tratamiento que existía. Entonces, estamos realmente grave, o sea, una situación realmente grave, ¿vale? Bueno, yo creo que yo para atrás.
Yo creo que ya he terminado ahí, ¿no? Sí, bueno, estas son lo que os he dicho antes, de cómo evolucionan, sí. Cómo evolucionan cómo han evolucionado la producción de beta-lactamasas de espectro extendido. Ya tenemos un 15% casi, ¿de acuerdo? Y esto es una tabla que luego lo pondremos, que os quedaréis un poco luego lo vamos a ir poniendo en cada uno de los grupos para que veáis qué es lo que nos cubre cada cosa y fundamentalmente qué antibióticos cubren los gram positivos, que son los beta-lactámicos, cómo hay un socavón en cefalosporinas o en macrólidos para el neumococo, cómo los gram negativos básicamente los tenemos que manejar con amoxiclavulánico o cefalosporinas o quinolonas, y la fosfomicina, yo lo señalo aquí porque tiene mucha importancia para las infecciones urinarias, es un antibiótico muy bueno para cubrir negativo, por eso cada vez debe ganar más protagonismo en las infecciones por gram negativos, puesto que los clásicos están generando cada vez más resistencias, ¿vale? Esta tabla la vamos a ir poniendo después de cada cuadro patológico y os va a servir un poco para orientar los tratamientos, ¿vale? Bueno, pues ahora vamos a pasar a las infecciones más frecuentes, más prevalentes que vamos a ver en la comunidad. Como ha dicho antes Jesús, el 80% del tratamiento, el 80 al 90% de antibióticos se da en la comunidad. Ojo, no quiere decir que solamente demos antibióticos nosotros. De ellos, el 70% más o menos es para tratar infecciones respiratorias altas o bajas. ¿Lo estamos haciendo mal o bien? Pues ahora lo veremos. Yo creo que es muy alto. Todos sabemos o tenemos la idea de que una infección respiratoria alta, una sinusitis, una otitis, una faringomidalitis, la mayoría de las veces tiene un curso autolimitado que no precisa antibiótico. Lo que vamos a intentar ahora en los casos clínicos o lo que vamos a ver a continuación es intentar dar algunas pistas para ver cuándo hay que dar antibióticos a las infecciones respiratorias altas y qué antibiótico. Yo luego continuaré con las infecciones respiratorias bajas, que esas, salvo en una, que es la bronquitis aguda, en la mayoría sí que parece justificado utilizar antibiótico, pero a veces, en esta inadecuación que decía antes Jesús, nos pasamos utilizando un espectro de antibiótico bastante alto, cuando a lo mejor hay que reducir el espectro en función de una serie de características del paciente, ¿vale? Entonces, esto es lo que vamos a hacer ahora a continuación. ¿Quieres poner la pregunta de faringomidalitis? Vamos a votar. Ah, perdona, sí, mientras Jesús la pregunta. Que he visto que hay mucha diferencia de porcentaje de resistencia entre la Unión Europea y España, y mi pregunta era si dentro de España, en las diferentes comunidades autónomas, también hay tanta variabilidad de resistencias. A ver, nos gustaría saberlo, pero no lo sabemos, ¿no? Yo trabajo en Madrid, en un hospital diferente del que trabaja Jesús, y a mí no me han dado mi porcentaje de resistencia. Lo que sabemos es que sabemos que hay diferencias de consumo. En España hay diferencias de consumo. La que menos consume antibióticos, no la que menos consume, es Madrid. ¿Vale? Entonces sí que sabemos, pero estamos hablando de una diferencia a lo mejor de un 20% respecto a la media nacional. Lógicamente, si el antibiótico se asocia al consumo, está claro que sí que puede haber una diferencia, pero no existe. O sea, una de las medidas que nos proponían los CDC era que estableciésemos sistemas de vigilancia a nivel nacional. Entonces, no existen comparativas a nivel de hospitales ni de comunidades autónomas. Pero eso es habitual, tampoco en otros datos de... Pero los hospitales tienen los datos, ¿eh? O sea, sí. Que no existen porque o no los quieren publicar o no los quieren dar. Pero vamos, yo trabajo en Alcorcón y ahí sí que el servicio de micro nos pasa cada año, cada 2 años, las resistencias de estos gérmenes más frecuentes, sobre todo neumococo, Haemophilus y coli, que es lo que nos interesa más. Y vamos, no hay ningún problema. O sea, que eso también, en parte un poco porque nosotros tampoco lo pedimos. O sea, que si yo creo que ahí no creo que haya un intento de ocultar ni de no. Es un poco una dejadez de esta que hay aquí así en España habitual. Pues con esto también pasa, ¿no? Entonces, nosotros no pedimos y ellos no dan. Pero yo creo que si pedimos sí que nos lo dan. O sea que, bueno, vemos un poco esta pregunta y hablamos 4 cosas de la faringitis. A ver, ¿funciona? Sí, ya la tenéis ahí. Venga, respecto a la faringitis aguda. ¿Sale?
¿La tenéis en el móvil? Vais votando y luego vemos los resultados. No sé dónde estaba. ¿Cuál estaba en esta última? Pero vamos a descartarla aquí, ¿ves? Ya se pone lo otro. Ahora debería salir. Ya está. Ya lo tenéis. Y luego hay que volver a ponerlo. Luego si quieres ponerla, están todas abiertas. Si os acerquéis aquí, vais a ver de... Vale. ¿Das a actualizar, Jesús? A ver si a refrescar. Sí. Bueno, está... Vale, pues estamos muy contentos porque... Sí, bueno, no contento. Sí, he dicho que hay un 0%. No, pero bien, ¿no? Sí. Pues está bien, vale. Recordad, no hay resistencias a las penicilinas. ¿Dónde está aquí la faringitis? El siguiente. Aquí. Ahora sí. Aquí. Ahí está. No. Bueno, comentamos un poquito de la faringitis. Esta diapositiva ya la pusimos antes. La faringitis es el nicho fundamental donde despilfarramos los antibióticos habitualmente los médicos de primaria, ¿no? O sea, que paciente que entra en la consulta y dice que le duele la garganta, ya estamos pensando en qué le vamos a poner, antes de decirle que abra la boca, que mirarle y demás, ¿no? Una pauta bastante habitual. Pues claro, por lo menos tendríamos que saber para qué sirven los antibióticos en las infecciones respiratorias altas y sobre todo en concreto en la faringitis. Si sirven para mejorar realmente la clínica y para evitar complicaciones. Y bueno, pues la medicina basada en la evidencia nos demuestra que no sirve para nada de esas cosas, ¿no? O sea, realmente esa pregunta es muy pertinente. ¿El tratamiento antibiótico de las infecciones altas previene las complicaciones graves? La respuesta es no, ¿no? Y ya esto lo sabemos desde estos metaanálisis de hace 10 años que publicaron en el British Medical Journal, ¿no? ¿Por qué? Pues fijaros un poco, en este metaanálisis hablan de los NNT, todos sabéis lo que es, esto representa el esfuerzo que realmente tiene que hacer un médico para tratar una determinada enfermedad. O sea, ¿cuántos pacientes tenemos que tratar para conseguir un efecto positivo, ¿no? Pues fijaros, el cuadro de infección, complicación, en las otitis medias, la complicación una de las complicaciones más graves que podía ser una mastoiditis, tendríamos que tratar del orden de 4.000 pacientes para evitar una mastoiditis. En el caso de las faringitis, para evitar un acceso periamidalino, deberíamos de tratar a 4.300, ¿no? Quizás un poco, salvo en el grupo de las infecciones torácicas, intentar evitar una neumonía, y en los grupos de edad más mayores, en los pacientes mayores de 65 años, ahí quizás sería el único grupo de población en el que podría estar justificado el utilizar los antibióticos de forma masiva, ¿no? Como lo estamos haciendo. Las faringitis, el cuadro típico es este que veis aquí, un varón de 35 años que desde hace 2 días dice que le duele la garganta, suele tener fiebre de 38 y suele tener la garganta roja con un exudado, ¿no? Esa es un poco la clínica habitual. La etiología generalmente es vírica y las bacterias representan muy poquitos casos de la faringitis, solo el 15 o el 20%. Esto ya nos tiene que dar una pista clara de que realmente, pues probablemente lo que vayamos a tratar sea un cuadro vírico, si al final decidimos tratar con un antibiótico. Ahora veremos un poco cómo podemos un poco acotar esa cuestión, pero tenemos que tener claro que el 80% de las faringitis son producidas por virus. Y tenemos que tener claro lo que comentábamos antes de los NNTs. Si decidimos poner un antibiótico, saber para qué lo estamos poniendo. O sea, porque probablemente se trata de enfermedades autolimitadas y que teóricamente se utilizan para evitar complicaciones que ya hemos visto que no es el caso. ¿Cómo podemos un poco acotar? Porque claro, tampoco podemos ir ahí a ciegas, ¿no? Pues bueno, hay una serie de reglas clínicas, los criterios de Centor o de Makisa, que ya los conocéis todos seguramente. Hay otras reglas de decisión, el Fever Pain, y podemos utilizar el cultivo y los test antigénicos rápidos. El cultivo tiene el problema de que tarda 1 día o 2 días o 3 días, dependiendo del medio donde trabajes. Por lo tanto, no nos va a ayudar mucho para tomar una decisión.
Los criterios de Centor o de Maquisac no nos aseguran en un 100%, aunque tuviese un paciente el grado 4 de Centor o de Maquisac, no podemos afirmar con seguridad que ese paciente vaya a tener una infección por estreptococo. Pero bueno, nos da bastantes pistas, ¿no? Y hay una cosa que es curiosa, fijaros, el tema del exudado. Los médicos, cuando vemos un exudado, pensamos o asociamos a que eso es prácticamente patognomónico de infección por estreptococo y no lo es, ¿no? Y de hecho esa es una de las causas más frecuentes de poner un antibiótico a la hora de tratar estos procesos. Incluso hay veces que hacen el Centor y con un Centor bajo, como hay exudado, se trata. Incluso a veces se hace el test de estreptococo, ¿verdad? Y da negativo y dicen, no me fío. Hay estudios que dicen que el 70% no se fían y lo hacen. Y aún así ponen antibiótico. Los test antigénicos rápidos, bueno, pues también esta era una de las recomendaciones del informe del CDC que comentábamos al principio, que recomiendan a los gobiernos que inviertan en este tipo de tecnologías para ponerlas un poco a disposición de los médicos de familia. Yo no soy muy partidario, José María sí, de los test antigénicos rápidos, yo no. Entonces aquí representamos un poco las dos corrientes de opinión que hay con este asunto. Hay las sociedades de medicina, los americanos, las sociedades de infecciosos americanos son muy proclives a recomendar la utilización de los test. En Europa, el NICE, el SAIN escocés no lo recomiendan en las guías, ¿no? Bueno, esto está en debate y probablemente lo único que refleja es que no hay buena investigación todavía que nos ayude a decidir si realmente los test, aparte de que sean útiles, que eso ya lo sabemos, económicamente son rentables para usar en este tipo de problemas, porque un poco la clave es esa, ¿no? Que económicamente no son rentables. Comentar un poco otra vez y volver a recordar que no olvidéis que el beneficio clínico del tratar una faringoamigdalitis estreptocócica es bastante relativo, ¿eh? Y volver a insistir otra vez en las resistencias, que no hay resistencias a penicilina, o sea, que tenemos que usar penicilina. O sea, si queremos tratar una faringitis, debemos usar penicilina. Un poco la diapositiva que puso antes José María de por qué se pueden utilizar algunos macrólidos, los de 16 átomos, por el asunto este del fenómeno de resistencia parcial que tienen, que no lo tienen todo el grupo. Y esas son las dosis recomendadas de tratamiento actual de faringitis estreptocócica. Fundamentalmente es esa, ¿no? 2 sobres, 400 miligramos cada 12 horas. Bueno, como las presentaciones os las dejaremos, tampoco vamos a contar aquí todas las dosis porque esto también viene en cualquier sitio, ¿no? Y un poco la idea que hay que sacar es esa, que hay que utilizar penicilina, dejar otros antibióticos, no utilizar para nada amoxiclavulánico porque eso se ha utilizado durante mucho tiempo y quizás un poco esa es la idea fundamental. Bueno, esto que ponemos aquí un poco de ahora también está un poco de moda, tratar con corticoides y tal, pues tener cuidado porque hay gente que a la mínima también te sacude 50 miligramos de prednisona porque te duele un poquito. Bueno, pues hay que tener un poco de tranquilidad. Son dosis bajas. Y se mejora en 24 o 48 horas más, ¿no? O sea que no, dice Jesús, no vamos a poner... Sí, la pregunta. Buenos días. Bueno, pues me gustaría preguntar, antes de que, porque he visto que vais a pasar a otra cosa, que el tema de lo del strep test, que si lo podéis explicar las dos visiones cada uno, porque a mí lo de que económicamente rentable y todo esto, pues bueno, me suena un poco... No. Que me gustaría algún argumento más. Yo creo que hay más argumentos y creo que puede ser muy rico hablar de esto un segundín porque lo usamos mucho, por lo menos de donde yo vengo. Entonces, bueno, a lo mejor... A ver, yo creo Gracias. que... Sí. En niños no hay dudas de que realmente
son útiles. Y ahí la recomendación está más clara. El problema es un poco en los adultos. En los adultos, las sociedades que lo reclaman, que lo recomiendan, que son fundamentalmente la ISA americana, ellos se basan en decir que los niveles 2, o sea, 3 de Centor, que son donde pueden existir dudas a la hora de poner un antibiótico, porque se supone que si tienen los 4 criterios, pues ahí no vas a dudar y lo podrías utilizar directamente el antibiótico sin utilizar el test. Las dudas vienen en los criterios 2, 3, ¿no? Esa es un poco la madre del cordero del asunto. Entonces, ¿cuáles son la rentabilidad que tienen diagnóstica? Alta, tan alta como la del cultivo. O sea, no es el 100%, pero es muy alta, el 90%, o sea, que son útiles. El problema que tienen uno, aparte del precio, es el tema de los portadores. De los portadores asintomáticos de estreptococo beta-hemolítico, que eso representa en pacientes adultos un porcentaje relativamente alto. 20%. Es casi un 20%, con lo cual puede que estés tratando a un portador asintomático de una supuesta faringitis estreptocócica. Y esas son las dos razones fundamentales. O sea, que no solo es un tema de criterio económico, sino que el porcentaje de portadores de estreptococo beta-hemolítico es bastante alto. A ver, los que lo defendemos como una herramienta más de apoyo en la toma de decisiones y que tiene que ser basado siempre en la clínica. Por eso nunca se debería utilizar sin haber pesado previamente la regla clínica. Y fijaros que los que se defienden es que a pesar de que la clínica y los criterios clínicos son importantes, cuando yo doy antibiótico con 4 criterios me estoy equivocando la mitad de las veces, porque el 50% de los que veis ahí ya no tiene una señal estreptocócica. Entonces, es cierto que en toda la sostenibilidad de todas las decisiones que hacemos es algo que tiene que presidir nuestras decisiones. El razonamiento clínico también tiene que estar basado en eso. El escenario de las resistencias también es importante y es algo que no se puede cuantificar económicamente, o se puede cuantificar económicamente en cuanto al número de complicaciones. Luego hay que hacer una decisión basada en que yo tengo que intentar ajustar y dar el antibiótico a aquel paciente que realmente se va a beneficiar. Y es ahí donde esta herramienta sí que, como ha dicho Jesús, me lo va a aclarar. Yo puedo asumir que en el 4 o 5 dar antibióticos, sobre todo en el 4, porque me voy a quitar la mitad de las veces, o decir, es ahí, no en el 2, en el 3, ni en el 1, cuando yo utilizaría esa prueba diagnóstica rápida en adultos. Es decir, en aquellos en los que yo ya le iba a dar un antibiótico sí o sí, y además las recomendaciones van por ahí, o sea, nunca hacer en adultos un test diagnóstico rápido si no tiene 3 o más de 3 criterios, es ahí donde me va a clarificar mi decisión terapéutica. Y es ahí donde probablemente, si no coste efectivo, porque todo depende del precio del ahora mismo del test, que es cierto como todo va bajando, sí que parece que es una decisión a nivel sanitario de resistencias bastante coste efectiva, porque estamos disminuyendo las resistencias. Y es por donde está la cuestión, dónde pones el corte, y las pruebas diagnósticas nunca se deben hacer sistemáticamente a ningún paciente, las pruebas diagnósticas rápidas, sino en aquellos en los que existe una alta probabilidad de utilizar antibiótico, pero me estoy equivocando si lo utilizo siempre. Es un poco la idea. Una alternativa que hay al tema de los test antigénicos en el caso de la faringitis es lo que se llama la prescripción diferida, que no sé si habéis oído hablar de ese asunto, ¿no? Pues es un poco obviando el tema de los test, el esperar y ver, ¿no? Que es una patología que con determinados pacientes, y si tú tienes un buen manejo de la consulta y ellos confían un poco en ti, pues le puedes aconsejar que sí, que le vas a hacer una receta, pero que no la utilice, ¿no? Esa es un poco la clave del asunto. Y aunque la utilice solo, si empeora a los 2 días, ¿no? Eso es un poco y eso lo que no hay es un ensayo que nos esté comparando entre utilizar test antigénicos rápidos frente a prescripción diferida. Pues es lo que os he comentado, nos falta investigación, pero si la tuviésemos, esa sería un poco la respuesta. Es igual. Mejor penicilina. Sí. La ventaja de la penicilina es que tenemos la presentación de cápsulas y las puedes tomar 2 cápsulas cada 12 y ya está. La amoxicilina es un comprimido cada 8. Entonces,
Hay un problema con la penicilina, con los sobres y con los niños y las farmacias. Porque hay muchas farmacias que dicen, van la gente con la receta del Penilevel y le dicen, uy, si esto es para niños, ya la has cagado, ¿no? Porque ya no tienes posibilidad de volver a la consulta, que esto que me han mandado no es... O sea, que luego hay una... Bueno, pues esta situación que hay a nivel social de que los antibióticos curan y son muy buenos y... O sea, pues, ese tipo de cosas todavía existe bastante. Entonces, conviene explicar muy bien que la dosis que tienen que tomar es esa y que además tienen que hacer completo el tratamiento, porque esa también es otra cuestión que en el tema de la faringitis estreptocócica a veces pues la gente toma tratamiento durante 3 días, como va a los 3 días, a los 2-3 días ha mejorado de la fiebre y luego abandona el tratamiento, ¿no? O sea, que es otra situación que suele ser también bastante frecuente. Una pregunta más en este tema y pasamos si queréis porque quedan varios temas por hablar y si no nos quedamos a la faringoamigdalitis. Bueno, paramos donde sea, no te preocupes. Un comentario breve. Sobre esto, o sea, al principio cuando habéis comentado las razones de mal uso de antibióticos, creo que lo que voy a decir es una obviedad que conocemos todos, pero me parece importante recalcarlo, que un factor importante es la comunicación médico-paciente, ¿no? En estos casos, aparte de saber las resistencias y conocer qué antibióticos estamos usando, tenemos que dotarnos de herramientas y trabajarlo a nivel comunicativo, ¿no? Porque yo creo que es la base. Es muy fácil recetar 3 dosis de acitromicina que ponerte a explicar todas estas cosas y convencer al paciente, ¿no? Y en este sentido sí que reconozco, aunque parezca una contradicción con lo que acabo de decir, que alguna vez de forma muy suelta he llegado a usar el test rápido como una forma de, después de explicar al paciente que es muy probable que sea vírico, pues he llegado a usarlo como para decirle, bueno, mira, ¿no? Para convencer, y digo, bueno, puede ser una estrategia en algún punto, no como tampoco una cosa sistemática, pero puede ser una estrategia comunicativa en este caso, aunque eche mano del test, pues para convencerle, decirle, vamos a esperar y... Claro, porque el tema de la prescripción de un antibiótico es una cosa muy compleja, o sea, que no le damos, yo creo que la importancia que realmente tiene, o sea, porque tú estás utilizando un fármaco que no solo puede valer para la persona a la que utilizas, sino que tiene influencia para la comunidad, y una influencia muy importante. Y luego además hay claramente una interrelación personal con el paciente, ¿no? Entonces, de hecho hay estudios graciosos que ya dicen que dependiendo del tipo de paciente, cuando entra por la consulta, antes de que te diga que le pasa nada, hay gente que ya está pensando en darle un antibiótico. O sea, el médico ya está pensando en darle un antibiótico y qué antibiótico darle. O el día de la semana, el viernes, estás pensando que le vas a dar un antibiótico porque como no le vas a ver hasta el lunes, por lo menos te quedas tranquilo. O sea que hay una serie de situaciones que realmente lo que reflejan es que el acto de prescribir, que siempre es un acto complejo, yo creo que para el tema de los antibióticos es más, algo más. Pero Jesús, también hay estudios, ¿verdad?, que te dicen, estos estudios lo han descubierto las compañías, que fidelizamos a nuestros pacientes. Si le damos un antibiótico por una determinada patología, no lo va a venir a reclamar en la siguiente, ojo. Por eso lo que tú has dicho es fundamental, explicarle cuando no se lo doy, pero fundamentalmente cuando se lo doy. Le voy a dar esto porque, mire, porque creo que tal, pero no siempre que tenga usted esto se lo voy a dar. Eso es fundamental, porque es un momento de demanda, ¿vale? Nos han dicho que vayamos más rápidos, que las preguntas se pueden también hacer al final. Pero me parece que, bueno, si tenéis alguna... seguimos así. Súper rápido. Con las otitis, recordaros que para diagnosticar una otitis tiene que tener esos 3 criterios y si no, no es una otitis media aguda. No lo vamos a contar. Y esto sí que es muy importante. Esta es la etiología que había hace unos años de hepatitis. Era el neumococo, el germen más frecuente. Ahora esto está cambiando. Desde que se han metido las vacunas antineumocócicas, sobre todo desde que se introdujo la heptavalente, los nichos de reservorios de gérmenes están cambiando. Y ahora ya, pues, datos que hay de esto vienen de Estados Unidos, pero bueno, probablemente... No sé si aquí en España hay datos publicados del 2017, pero como veis, pues bueno, se está desplazando la etiología hacia la Haemophilus influenzae y esto tiene repercusiones importantes a la hora del tratamiento y a la hora de las recomendaciones que tenemos que hacer para el tratamiento, como ahora veremos. Aquí
aquí un poco lo mismo. ¿Realmente son necesarios los antibióticos? Pues la evidencia nos dice que relativamente no. Pues controlan el dolor un poquito, con las complicaciones las evitan en casos muy determinados, y además hay que tener en cuenta que los antibióticos producen efectos adversos, y en muchos casos hay más efectos adversos o hay más síntomas, origen de efectos adversos, que la propia otitis. O sea que con eso seleccionar muy bien el paciente al que se le va a poner el tratamiento, eso es muy importante. Y estas son un poco las situaciones en las que se deberían de tratar, ¿eh? En niños pequeños de 6 meses, pues teóricamente siempre. En niños entre 6 meses y 2 años, pues si están muy malitos o tienen cuadros bilaterales o con otorrea, pues también. En mayores de 2 años, pues dependiendo también de la gravedad. Siempre es la gravedad la que nos tiene que guiar un poco en el caso de las otitis. Y estas son las dosis, estas son las recomendaciones, pensando en que la etiología sea el neumococo. Y esto probablemente tenga que cambiar, ¿eh? Porque en cuanto se empiecen a aislar más frecuentemente el hemófilus, que aunque teóricamente vaya a responder igual al amosiclavulánico, como ha comentado José María, cada vez hay más hemófilos que responden a amoxicilina, y a lo mejor amosiclavulánico no hace falta utilizarlo aquí ya. O se puede utilizar un macrólido, claro. Y en los adultos, pues exactamente lo mismo. ¿Cuándo tendríamos que utilizar? Pues en estas situaciones en las que se trata de pacientes graves, muy afectados, con afectación bilateral, otorreas, o sea, prácticamente situaciones que, vamos, yo llevo muchos años trabajando, no he visto casi nunca, ¿no? En que haya que tratar una otitis media aguda con antibióticos en un adulto, ¿no? Y esto es todo. Si tenéis alguna pregunta de esto, y si no, pasamos rápido a otra cosa. La otitis es una infección de niños, básicamente. Por eso de adultos, como ha dicho Jesús, yo creo que un antibiótico en adultos, pocas veces tenéis la práctica de tener que utilizarlo. Hay otra pregunta nuestra. Aquí, refrescamos. Ahora vamos a hablar de enfermedades respiratorias bajas, ¿vale? Mientras vamos poniendo las preguntas, ¿a qué consideramos enfermedades respiratorias bajas? Bronquitis aguda, EPOC reagudizado por la patología infecciosa y neumonía, ¿vale? A ver si es esta. Dale esta. A ver, habitualmente... hay que cerrar el PowerPoint. A ver, espera. No, esta es la anterior, Jesús. Pasamos a la siguiente. Pasamos a la siguiente, porque esta es la que tienes que haber puesto tú, ¿no? No, esta es la de EUMA, ¿eh? Claro, pero ¿que hacemos la de EUMA o hacemos ya la de bronquitis? La siguiente de bronquitis, si quieres. Esa no la habíamos puesto, la de la otitis. Ah, vale. Bueno, sí, esto, bien. Esto es un examen de la otitis. La tenéis ya en... Y aquí sí que tenemos que acertar. Vamos refrescando. Vamos, espero que uno y los 80 que estemos aquí contestemos la 4. Ya no. Ya hay 2, casi 3 que han contestado otra cosa. A ver, sí, esto tenía la trampa de, sobre todo, hacernos reflexionar sobre que en un futuro probablemente cambien las recomendaciones. Lo que ha dicho Jesús, habéis visto que el espectro, mientras vais contestando lo explico, es más amplio, amosiclavulánico, antibiótico de amplio espectro, antibiótico cobre negativo, resistencias, todo lo que os he dicho yo. Bueno, si conseguimos acotar y saber que la mayoría de las veces va a ser un hemófilus y que el hemófilus es resistente a un antibiótico como los macrólidos o como la amoxicilina en un 85 o 87% de las veces, pues a lo mejor dentro de un año la recomendación es que reduzcamos el espectro del antibiótico que vamos a utilizar. De momento, lógicamente en niños, y dado que en niños el neumococo que hay es muy resistente, la resistencia de los neumococos, aparte de otros factores, es la edad, y la edad es la exposición es uno de ellos, pero la edad por debajo de 5 años o adultos por encima de los 65 o 70 años aumenta mucho la resistencia del neumococo, ¿eh? Entonces hay que dar dosis altas siempre, ¿de acuerdo? Dosis altas de amoxicilina. Vale, esto es lo que yo os quería comentar. Lo que os decía antes, si me voy a volver a poner de pie, probablemente tenga que ver con esto, que a veces hacemos
lo tenemos que tener en cuenta. Es decir, neumonías epogragudizado sí que tenemos que utilizar antibióticos, 100% de neumonías, aunque sabemos que hay un 9% o 10% de causa solamente vírica en adultos, en niños mayor, pero hay que dar antibiótico de entrada porque es una neumonía potencial, una infección potencialmente grave, y en el EPOC agudizado un 75%, 50-75% de las veces es infecciosa, el resto no. Cuanto menos grave es el paciente EPOC, menos pues ya tenemos que la agudización sea por infecciones. Y la bronquitis, que muy poquitas veces, ¿vale? Esto lo ha puesto antes Jesús. Digo, pues para tratar una bronquitis y evitar una neumonía hay que tratar a 40 para evitar una neumonía. A lo mejor me tengo que plantear si tengo que dar a los 40 o tengo que esperar a ver si desarrolla una neumonía y tratar la neumonía, que por otra parte no hay que asociar siempre neumonía con pronóstico nefasto. Recordad que la clínica es una bronquitis y es una inflamación de los bronquios. ¿Y qué se produce? Fundamentalmente secreciones y fundamentalmente obstrucción. Luego el paciente va a tener tos, que le va a durar mucho, va a tener secreciones. Aquí, si no es EPOC, el color de la secreción no nos va a orientar sobre la necesidad de antibióticos o no, quedaros con la idea. Y también el paciente se va a encontrar mal, porque sobre todo si es fumador o aunque no lo sea, si se le cierran los bronquios a todos nos costaría respirar, luego va a tener sibilancias. Eso tampoco nos debe orientar a poner antibióticos, ¿de acuerdo? Porque son evolución normal de una bronquitis, una inflamación, como la faringomitis duele al tragar y por eso no tomamos decisiones extremadamente agresivas. Y recordad que la etiología es vírica y que las bacterias que hay son bacterias o bien atípicos que no producen habitualmente infecciones severas o neumococos que no suelen ser resistentes, ¿eh? ¿De acuerdo? La bacteria no es una bacteria importante, ¿de acuerdo? Quedaros con esa idea. Y ¿por qué voy a tratar yo una bronquitis si ya sé que el 99% de las veces cura sola? Fundamentalmente voy a tratar cuando estés produciendo una infección severa, cosa muy poquito probable, pero de todas formas, sea un paciente que ya tiene comorbilidad de repente, y no es un EPOC, pero puede tener una comorbilidad cardíaca o de otro tipo, se le cierran los bronquios y no puede respirar, se puede complicar, ¿vale? Entonces, el siguiente caso es que el paciente puede tener una infección severa, grave, ¿de acuerdo? Porque se descompensa y entonces hay que quitarle el factor que le está descompensando. Y luego, por el riesgo que tiene de neumonía. Y hay pacientes que se sabe que la bronquitis es más probable que desarrolle una neumonía, sobre todo por su situación basal previa, ¿de acuerdo? Bueno, estudios, y no me detengo mucho, que nos dicen ya, hay evidencia suficiente para decir que los antibióticos ni acortan la duración de la tos, ni van a mejorar otro tipo de evolución en cuanto a síntomas. Fijaros cómo tratando con antibióticos sin antibiótico hay una cuarta parte que le dura más de 3 semanas. Y eso hay que decírselo al paciente de cara a la información de que no le voy a dar antibiótico para que se le quite la tos. ¿De acuerdo? Luego no es un momento. Volvemos a las pruebas diagnósticas rápidas. Aquí hay otra prueba diagnóstica rápida que estaba evaluando el Ministerio que sí que nos podía clarificar. No para diagnosticar la etiología, pero sí para decirnos si esa bronquitis aguda es grave o no grave. Y se trata de la PCR capilar. Todos conocéis en el hospital la PCR, que ahora se hace a todo el mundo, igual que la procalcitonina, porque es un marcador de inflamación e infección potencialmente severa. Bueno, pues hay una técnica capilar que también se puede hacer y que se sabe que cortes muy altos, en el caso de la bronquitis por encima de 100, una técnica que en 5 minutos tenemos el resultado, nos indica que esa infección respiratoria puede tener un curso grave o severo, probablemente porque hay una bacteria implicada en todo esto. Hay virus a veces, pero una bacteria, ¿de acuerdo? Es equivalente a otros parámetros hospitalarios y lo tenemos que tener en cuenta y en un futuro probablemente dispongamos de ella. Pero os decía lo mismo que la faringoamidalitis. Nunca sistemáticamente a todas las bronquitis, sino en aquel al que yo iba a poner antibióticos. ¿A quién tenía dudas? ¿A quién tengo dudas? Pues a pacientes que tienen una comorbilidad o una edad en las que la infección le puede estar descompensando o puede complicarse. No un paciente de 40 años ni de 50, no un paciente de 70 años que no sea más que un hipertenso, sino en aquellos que yo crea que el antibiótico le puede beneficiar porque evita una complicación. La NICE hace tiempo nos aconsejó una serie de criterios y es lo único que nos basamos, es criterio de expertos. ¿A quién dar antibióticos es una bronquitis aguda? Primero, confirmar que es una bronquitis. Una bronquitis tiene que tener un tiempo de evolución por lo menos de una semana de tos y expectoración, al menos de una semana a 10 días. Segundo, tener claro que aquí hay una bronquitis medianamente severa. Si tuviésemos una PCR, estupendo, porque podríamos decir, bueno, pues mira, esta bronquitis más de 100 es una infección probablemente complicada. Si no, pues hombre, una bronquitis que tiene una afectación grave, me da igual que sea una bronquitis que se puede curar sola, una bronquitis que puede producirle gravedad. Entonces, cualquier criterio de gravedad hemodinámica lo tendríamos que tener en cuenta. Hombre, es una bronquitis que va a curar sola, pero es que cada vez está paciente peor. Lleva ya 2 semanas y cada vez tiene más tos, cada vez está más deteriorado, cada vez le cuesta más respirar, aunque no tenga una insuficiencia respiratoria. Sería un criterio para plantearse. Si además tuviésemos la PCR y nos da más de 100, sería ideal tratarle, ¿no?
Y por último, no tiene nada de esto, pero tiene ya un cuadro de bronquitis evolucionada mínimo una semana, 10 días, y además es un paciente que tiene unos factores de riesgo que sé que se me puede descompensar en cualquier momento. Y estos son los criterios que la NAI nos propone. Pacientes que son inmunodeprimidos, insuficiencia cardíaca congestiva en tratamiento, pacientes con una insuficiencia respiratoria con oxígeno y no es EPOC. Recordad que todo esto es una bronquitis aguda en un paciente no EPOC, porque el EPOC lo vamos a ver ahora. Pacientes con insuficiencias respiratorias graves, crónicas, renal crónica, hepática, pacientes con enfermedades neuromusculares o fibrosis quística, que la bronquitis, la presencia de flemas ahí, va a complicar al paciente. Bueno, pues en estos pacientes, si no mejora después de 7 a 10 días, podría estar justificado dar un antibiótico, ¿vale? Y en aquellos pacientes que tienen, por criterios de edad, más de 2 de estos factores, diabetes ya en tratamiento con insulina, insuficiencia cardíaca, o bien una inmunosupresión farmacológica, o la hospitalización año previo por neumonía, que falta por neumonía, pues sería un criterio para utilizar antibióticos, ¿de acuerdo? Como veis ahí. Son criterios de experto, ¿vale? Ese día que se han reunido los de la NICE, que está bien, son gente de un prestigio y nos lo han dicho. No hay ninguna otra recomendación que se base en estudios para hacerlas. Por lo menos se clarifica un poco lo que hacer, no dar a todo el mundo, dar a aquellos en los que tenemos estos factores y se puede beneficiar de un tratamiento, ¿vale? Bien, ¿os quedan claros? Pasamos el EPOC. ¿Alguna pregunta mientras ponemos el EPOC? Y preparamos la siguiente pregunta de interactiva. Vamos a preparar la siguiente pregunta interactiva. Y un comentario breve, que antes no me he presentado. Bueno, soy Munir, médico de familia en Vitoria, que acabé la residencia hace apenas un año. Perfecto. Y el tema, cuando habéis mencionado ahí la bordetela, me tocó preparar hace no mucho una sesión sobre diagnóstico de enfermedades vacunables y me acuerdo, pues bueno, cuando me preparé y demás, se recalcaba mucho la importancia de sospechar, aunque es siempre una cosa rara, pero sospechar la tosferina en adultos, que tendemos a pensar que es en niños casi siempre, y más teniendo en cuenta que, viendo un poco la epidemiología de los últimos años, hay rebrotes, sobre todo en adolescentes, y se suele contagiar a gente pues, de mediana edad, 40, 50 años, y bueno, el toque que daban un poco para sospecharla es la tos persistente más allá de las 2 semanas, como una alerta pues, para pensar como una posible, siempre sabiendo que es algo raro, y la importancia de conocer los test diagnósticos, que muchas veces pues, se sigue haciendo la serología y a día de hoy es más la PCR nasofaríngea, ¿no? Y bueno, también tenerlo en cuenta más que nada porque es una enfermedad de declaración obligatoria. Me parece además muy oportuno tu comentario. Estaba ahí figurado y cuando sospechemos por la pertussis, y voy a dar un dato más que probablemente lo conoces tú también, es que hay en pacientes con tos por encima de 3 semanas, la probabilidad se aísla una bordetela entre un 7 y un 30%. A ver, a veces me da miedo dar ese dato porque muchas veces dice la gente, bueno, pues con 3 semanas, con esos 7, ya le doy a todos la claritromicina, una semana y ya le curo esa... No, tenerlo en cuenta, como bien ha dicho el compañero, tenerlo en cuenta, intentar ver un poco si ha habido algún caso en el entorno. Estoy hablando 7 a 30% de adultos y si a la mínima duda intentar hacer el diagnóstico, pero no tratar, es decir, nos tiene que abrir la alerta. Tos por encima de 3 semanas, entre un 7 y un 30% hay una tosferina como responsable de la tos. Hay que tenerlo en cuenta, pero no tratar a todos, porque también yo he visto por ahí algunas recomendaciones de, bueno, pues ya, como es un anciano, tiene hoy 4 semanas con tos, le doy una claritromicina durante una semana y ya le curo. No. Hay que estar atentos, hay que poder diagnosticar una tosferina, pero no tratarla automáticamente, ¿vale? Muy bien, me ha parecido. Claro, confirmar y declararlo, por eso digo, es que la responsabilidad nuestra es, si sospechamos, diagnosticar, confirmar, declararlo y luego tratar. No tratar por si acaso y ya está. No sé si la pregunta se ve. La pregunta la verdad es que es dañina para la vista. Ya me he dado cuenta que con la herramienta has actualizado. Actualiza arriba, Jesús. Bueno, esto pretendía ser un caso clínico de un paciente que nos acude a la consulta. Estar. Es un paciente que nos acude a ver cómo se ve en la herramienta. ¿Le has dado a estar otra vez? ¿Se ve o no? Bueno, sí, no se ve tampoco tan mal. Es un paciente de 67 años que es fumador, hipertenso, lo voy leyendo, y tiene un EPOC diagnosticado hace 7 años con un CEF anterior, el último registrado el año anterior, de 55%, ¿vale? De forma habitual está tomando un LAMA, un tiotropio y salbutamol a demanda. Normalmente presenta una disnea de moderados esfuerzos y tuvo una reagudización que necesitó antibióticos y corticoides pues hace 10 meses. Ese es el perfil del paciente. Hace 3 días que nos viene a la consulta con un aumento en la disnea
el esputo que le sabe mal y tiene un color, mal color, y nosotros le auscultamos, tiene una temperatura axilar de 37,3, no tiene una tensión elevada ni disminuida, tiene una frecuencia cardíaca de 66, frecuencia respiratoria de 20, y ahí está mal colocado, y una saturación de 93%, ¿vale?, de oxígeno. En la exploración muestra una disminución del bombullo vesicular en ambos campos y sibilancias expiratorias diseminadas. ¿De acuerdo? Al paciente se le optimizó el tratamiento broncodilatador, y se le pautó prednisona de 30 miligramos vía oral durante 5 días. Y, la pregunta es, ¿y hacemos algo más? Opciones: amoxiclavulánico, levofloxacino, cefuroxima, o no añadiríamos ninguna antibioterapia, pues aunque tiene aumento de la expectoración y purulencia, no tiene tan fiebre ni aumento de la disnea. Y la última, le mandamos al hospital para que le pongan tratamiento intravenoso. ¿Votamos? ¿O qué haríais? Es un paciente de un EPOC moderado, con una regurgitación en el año previo, situación basal con lama, y que parece que tiene una regurgitación con 93% de saturación de oxígeno. ¿Te vas a refrescar? Vale. Bueno, pues entonces ya pasamos a hablar de neumonías. Bien, vale. Conceptos claros pasamos rápido y los paso. Sí que me gustaría poner una diapositiva del EPOC. El EPOC no siempre es infección. Cuanto menos grave es el EPOC, probablemente hay que revisar otras cosas, que ha tomado la medicación, que se ha dado un golpe, que toma muchas benzodiazepinas, ¿de acuerdo? Esta es neumonía. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Cuanto más avanzado está, no, es el EPOC. Pincha aquí abajo. Cuanto más avanzada está la enfermedad, más probablemente tengamos una etiología. ¿Qué etiología tenemos? Fundamentalmente gram negativos, respiratorios, Moraxella hemófilus, y luego tenemos los sí, es esto, vale, perfecto. Tenemos los entéricos gram negativos, es decir, a ver, ¿dónde está por aquí la etiología? Esta es la etiología, los entéricos gram negativos, ¿vale? Es decir, el E. coli, y luego cuanto va bajando más o va avanzando más la enfermedad, ya nos vamos bajando hacia otras como la pseudomona, ¿vale? Esta gráfica me gusta ponerla porque, perdonad que vayamos así como locos, estoy dando por atrás. Cuando se explicaba antes lo del tema de la bronquitis aguda, imaginaros si además eres un EPOC que tienes ya los bronquios un poquito tocados. Si se reagudiza, la reagudización es una traqueobronquitis, no es una neumonía. O sea, la reagudización del EPOC es una inflamación de los bronquios y de la tráquea. Se inflama y produce flemas. Esto son las imágenes reales. Imaginaros lo que le produce al paciente en cuanto que ya está disminuido, si encima le destruimos más. Claro, por eso a veces olvidamos y pensamos en el antibiótico, nos olvidamos que a ese paciente hay que abrirle los bronquios, hay que abrirle con broncodilatadores, hay que darle oxígeno si necesita y hay que ponerle corticoides, ¿vale? O sea que a veces nos pasamos en ese sentido. Otra imagen que también me gusta y os aclara es ¿qué le voy a dar importancia? ¿A los gram negativos o gram positivos o a todo? Fijaros que es un estudio hecho en blanco con pacientes que no tenían EPOC, en gris la barra gris era paciente EPOC estable y la rojo es cuando se reagudiza. ¿Qué pasa cuando yo intento o qué situación encuentro yo en un paciente que se ha reagudizado en cuanto a los gram positivos, como Staphylococcus aureus o neumococo? ¿Veis que hay diferencia en cuanto a la barra de reagudización frente al estable o al EPOC? No hay diferencia. Luego ahí yo le puedo dar un antibiótico e intentar erradicarle, pero no sé si le voy a beneficiar mucho porque no le voy a quitar la carga bacteriana. ¿Qué carga le reduzco yo o qué carga parece que aumenta cuando el paciente se reagudiza? Fijaros, hemófilus, fijaros, Moraxella, fijaros, pseudomona, fijaros, Klebsiella, ¿vale? Luego lo que yo le tengo que tratar, lo que yo le tengo que erradicar a ese paciente que se reagudiza son los gram negativos, ¿vale? Los gram positivos pueden ser importantes, podrían ser, pero a mí me parecen menos importantes de cara al tratamiento. Y sobre todo, lo que sabemos es que los gram negativos empiezan a aumentar a medida que disminuye el FEV y a medida que aumentan las morbilidades. Un EPOC que cada vez tiene más edad, que se reagudiza, tiene más probabilidad de tener más gram negativos, ¿vale? Y sobre todo hay un gram negativo que es la pseudomona que aumenta sobre todo en situaciones de mucha exposición previa a antibióticos y a corticoides. De hecho, por definición también, consenso de expertos, se dice que por encima de 4 ciclos de tratamiento el año previo, por eso es fundamental que a un paciente que se reagudiza tengáis en cuenta la historia del año previo, 4 tratamientos de antibiótico o de corticoides vía oral hayan requerido o no hospitalización, sospechar que puede haber ahí un hemófilus en todo esto, ¿vale? Bueno, pues sabiendo esto,
que lo tenemos aquí, vamos al tratamiento. Bueno, antes de nada, recordar que los criterios de reagudización siempre siguen siendo los clásicos. Aumento de la disnea, aumento de la expectoración, en el caso nuestro tenía truco por eso, y aumento de la purulencia, los 3. Siempre, bueno, siempre sí o no. Lo que sí que tenemos claro es que de los 3, si tenemos un EPOC con purulencia en el esputo, este señor la tenía, ojo que puede ser infecciosa. Ojo que puede ser infecciosa, ¿vale? Ojo, ¿de acuerdo? Y luego, en función de la gravedad del paciente, podemos decidir tratarle o no tratarle, ¿de acuerdo? Es lo que dice aquí. La purulencia predice la agudización infecciosa. Y otro factor también, otro punto de corte que predice la agudización infecciosa, cuando lo tengamos, si lo tenemos a veces, es la PCR. En un paciente EPOC, esto es un estudio publicado, con una PCR capilar por encima de 40, EPOC con PCR capilar de 40. Cuando lo que os comentaba antes era un paciente no EPOC con bronquitis aguda por encima de 100. Aquí por encima de 40 parece que predice muy bien la sobreinfección bacteriana de ese paciente con EPOC, ¿vale? Luego podría ser un parámetro en un futuro para evitar que siempre tengamos la duda de si aumento el esputo, aumento la disnea. Hombre, si yo tengo un aumento purulento del esputo, le puedo poner siempre antibiótico, pero si además la PCR es de encima de 40, lo estoy haciendo bien. Si no es por encima de 40, a lo mejor no debo tratarle, ¿de acuerdo? Mientras no tengamos estos criterios, pues tendremos que valorarnos en el criterio clínico. Recordad, si la reagudización es grave, no el paciente basal grave, sino si es grave, ese paciente hay que ponerle antibióticos y mandar al hospital. Si no es grave, tenemos que ponerle antibiótico fundamentalmente si tenemos claro de que hay una sobreinfección bacteriana. ¿De acuerdo? La sobreinfección bacteriana nos va a venir dado por los 3 criterios y ahí los tenemos que exigir en un paciente que no sea basalmente un EPOC grave, es un paciente leve, si no tiene aumento de la disnea, aumento de la expectoración y aumento del esputo, si tuviésemos la PCR además tendría que ser por encima de 40, le pondríamos antibiótico. Si no, no hay que ponerle antibiótico, hay que optimizar el tratamiento, hay que ver cómo evoluciona y demás. Si el paciente es moderado en su función basal, por lo menos 2 criterios, esputo purulento y algo más, aumento de la disnea y además de esos 2 criterios, pues o que tenga fiebre o que tenga una PCR elevada, que no la tenemos todavía disponible, o bien que tenga algunas características, estas que veis aquí a la izquierda, que se ha demostrado que hacen que la reagudización vaya peor clínicamente. Por la edad que sea muy avanzada, porque haya tenido una terapia previa por otro tipo de proceso, ¿vale? O tenga unas condiciones mórbidas especialmente graves. Y el último escenario es el EPOC ya pasado, el EPOC que tiene una función pulmonar muy limitada. Hombre, si es un EPOC con 30 y tantos y purulencia, yo ya no os aconsejo que hagáis más, tratadle. Ahora, si tiene un poquito más de disnea, pero no acabamos de encontrar la purulencia, pues ahí sí que nos tenemos que guiar un poquito por los criterios que os he dicho antes, para perfilar mejor a qué paciente hay que tratar. Vale, una vez que tengamos ya claro a quién tratar, vamos a ver cómo. Fundamentalmente os he dicho que tenemos que cubrir gran negativo, fundamentalmente tenemos amoxiclavulánico, que los habéis dicho muy bien, cefalosporinas o quinolonas, ¿vale? Es con lo que nos vamos a mover. Fundamentalmente las quinolonas están para las pseudomonas y algunas cefalosporinas de 3ª generación como ceftazidima, para la pseudomona. El resto, pues podemos manejarnos con los habituales. Entonces, ¿cómo tratamos a un paciente? Bueno, esto es lo que he puesto antes. ¿Cómo tratamos a un paciente con EPOC? Si el EPOC es leve y no es mayor, no tiene morbilidad, lo que vamos a encontrar es hemófilus, probablemente algo de neumococo, pero de momento parece que no se beneficia de erradicarlo y le tratamos con lo que tenemos que tratarle, que es con una amoxicilina clavulánico, sin más. A dosis normales. ¿Por qué no dosis altas? Porque yo aquí no quiero erradicar neumococo, aquí lo que quiero erradicar es el hemófilus. El hemófilus, con que le dé clavulánico es suficiente, la dosis que sea de amoxicilina. Y tengo como alternativas todo aquello que me cubre hemófilus. ¿Qué me lo cubre? Fundamentalmente macrólidos y fundamentalmente cefalosporinas y quinolonas. Yo os aconsejaría que si no le podemos dar, aquí podríamos incluso valorar dar un macrólido, porque estoy cubriendo una hemófilus, ¿vale? Pero aquí ya las situaciones que ya tienen, o bien que son no graves basalmente, pero tienen comorbilidad, o bien que ya tienen cierta gravedad por debajo del FET de 50, aunque no tienen muchas exposiciones a antibióticos el año previo, 4 es el límite, por definición, pero vamos, si tiene 3, a lo mejor también me lo tengo que plantear. Pues en esto se aumenta un poquito ya el hemófilus, además el E. coli, Klebsiella, y ahí tengo que cubrir bien cualquiera de ellos. Consejo, pues en función de lo que haya tomado 3 meses antes, ir rotando. ¿Por qué? Pues por lo que os he dicho del estudio, que si yo repito un antibiótico en el mes siguiente, 2 meses, 3 meses, que cubre gran negativos hasta el año,
pues resulta que me produce mayor porcentaje de resistencias. Luego intentar por lo menos dar un margen de 3 meses y ir jugando con todo aquello que cubre gran negativos. Yo aquí incluso metería la cefalosporina de tercera generación también aquí, ir rotando, para que nos dé más opción de ir rotando y evitar que siempre le doy amoxiclavulánico, siempre le doy levofloxacino y le puede generar resistencias, ¿vale? Y por último, si el paciente tiene sospechas de de Pseudomonas, aquí no tengo otra alternativa que poner una quinolona. Aquí no puedo jugar ya con los betalactámicos, ¿vale? Sino quinolona siempre. ¿Cuál? Cipro o levo. Y con la alerta, porque a este paciente hay que mandarlo al hospital a la mínima si no le mandamos de entrada para que le pongan una ceftazidima o una quinolona intravenosa, que es lo que cubre bien la Pseudomonas, bueno, relativamente bien, ¿vale? Siempre 5 días, como máximo 7, pero 5 o 7 días es el tratamiento óptimo para estos casos. ¿Alguna pregunta? Mientras pasamos a la siguiente de neumonías. ¿Esto claro? ¿Sí? ¿Ahí? El levo cubre bien la Pseudomonas. La pregunta es si el levo cubre bien la Pseudomonas. Lo que pasa es que el levo, como os ha dicho Jesús, bueno, esta es en este caso Pseudomonas respiratoria, pero es básicamente el levo y el moxi son quinolonas para neumococo respiratorio, aunque cubre muy bien la Pseudomonas, sí. Mejor el cipro, pero muy por detrás va el levo. Menos que el moxi, que es otra de tercera generación, y menos que la norfloxacino. No tienen utilidad, salvo en algunos pacientes que tengan EPOC con tratamientos consecutivos, que lo que quieres ver es si hay Pseudomonas. Si ha habido Pseudomonas en un cultivo previo, es un factor a tenerlo en cuenta de cara a que la siguiente reagudización o las siguientes tienes que cubrir ese patógeno. Entonces tiene sentido en aquellos que se reagudizan con mucha frecuencia, pero para tenerlo en cuenta de cara a siguientes tratamientos. Claro, la bronquiectasias es otro factor que no hemos puesto aquí. La bronquiectasias, evidentemente, ahí también hay que tener cuidado. Si tratamos siempre o no tratamos siempre, no están tan definidos los criterios clínicos para tratarlo, ¿de acuerdo? Pero la bronquiectasias, lógicamente, también es un factor de persistencia de Pseudomonas y de tratamiento. Vale, pues tenemos neumonías y ya está. Nos da tiempo de terminar neumonía. Una pregunta. Hola. Que en cuanto entonces a la dosis de amoxicilina a dosis altas, que también en los últimos libros que he ido consultando y guías, sí comentaban la dosis de 1 gramo de amoxicilina, o sea, amoxiclav con sí. 1 gramo, incluso 2 gramos. Vale, eso se da, es la dosis, la presentación más indicada para neumonías. ¿Por qué? Porque neumonías, aquí ¿qué tengo que cubrir? Os he dicho, gran negativos. Aquí el neumococo me importa relativamente poco, nada, yo diría yo creo que nada. Pero las neumonías tengo que cubrir siempre el neumococo. Y además puede que tenga que cubrir un gran negativo. Entonces, cuando yo tengo que cubrir las dos cosas, tengo que cubrir una dosis alta para asegurarme de que el neumococo lo cubro bien, porque además es una neumonía, va a ser una infección potencialmente grave, y además tengo que cubrir un gran negativo. Entonces, en esos casos puedo utilizar 875, 125 cada 8 horas, o puedo utilizar una presentación que salió al mercado hace unos años, que es la que tú has dicho muy bien, que son 2000 cada 12. ¿Vale? También la podía hacer. A nivel del neumococo se ha visto que es lo mismo, o 8,75 cada 8, o la que tú has dicho, doble dosis de cada 12, de la que me acabas de comentar. A ver, esta pregunta ya la tienes puesta, ¿no, Jesús? Pues es lo mismo, es otro caso. Dale a activar. Es un caso de un paciente de 63 años, hipertenso, diabético, fumador, que presenta un cuadro de 4 días de tos con expectoración. ¿La has dado a activar? ¿Sí? No, esta no es. No la has dado a activar otra vez. ¿La tenéis todo? ¿Se ha activado ya o no? Sí. Un cuadro de, como ese, un varón, una morbilidad así, bueno, habitual en nuestros pacientes, lleva 4 días con una tos verdosa, febrícula, al inicio, aunque ahora tiene ya una temperatura que oscila entre 38,1 y 38,4, más o menos responde a los antitérmicos, tiene distermia y una sensación de debilidad y cansancio general, además de cefalea. En la exploración tiene una temperatura constatada de 38,1 axilar, la tensión no está muy descontrolada, la frecuencia cardíaca tiene 85, tiene una frecuencia respiratoria de 21 y una saturación de 94%. En la auscultación muestra roncos bilaterales con un morbullo disminuido en base pulmonar derecha y se le hace una placa.
Cualquier hallazgo patológico de una placa en una infección respiratoria baja, perdón, en la explotación, acompañarlo si podéis de una placa. No es obligatorio 100%, pero es recomendable la mayoría de las veces. Y la placa nos muestra una condensación neumónica basal derecha sin derrame pleural. ¿Qué tratamiento le pautaríais? Y votamos. Hay como 5 opciones. Probablemente estéis inducidos por lo que os he dicho yo. Pero a ver, pensad lo que haríais habitualmente. Tenemos amoxiclavulánico, tenemos levo, tenemos cerditoren. No, perdona, estoy haciendo otra pregunta. Sí. Amoxicilina, amoxiclavulánico, levofloxacino, vale. Refrescamos. A ver, Jesús, tenemos ya las respuestas y pasamos. Vale. Bien, sí, yo coincido con ella. ¿Por qué? Si no hubiese tenido tanta morbilidad o esa edad, o sea, morbilidad como diabetes o la edad, la diabetes sobre todo, probablemente la amoxicilina, pero también podría ser válida la amoxicilina y ver qué pasa. Y ahora vamos a ver por qué. Las neumonías es una patología que produce mortalidad, y que tenemos que tomárnosla en serio. Vamos a ir más aquí, Jesús, porque nos vamos aquí. Produce una mortalidad entre un 1 y un 10%, un 15%, ¿de acuerdo? Pero eso no sería que siempre vaya a ser una infección que tenemos que enviar al hospital, que tenemos que tratar agresivamente, sino que tenemos que valorar como todas las condiciones. Primero sospecharla. Y la clínica, como veis ahí, es fundamental. Un paciente que tiene una tos, una infección respiratoria baja, si tiene fiebre, si tiene escalofríos, multiplica por 1,5 la probabilidad. Pero fijaros como cuando se añade algún componente sistémico, es decir, cuando aumenta la frecuencia cardíaca o disminuye la capacidad de respirar, ¿vale? Vemos cómo aumenta la probabilidad de neumonía. Y fijaros cómo cuando yo encuentro algo en la auscultación, aumenta mucho la probabilidad de que tenga una neumonía. Luego, auscultar a los pacientes que tengan condición respiratoria baja siempre. Aunque vaya a ser una bronquitis aguda y este ya está el pesado de siempre, auscultarle por si acaso, ¿de acuerdo? Y si encontráis algún síntoma que ha cambiado, hacer una placa, porque muchas veces nos comemos muchas neumonías que curan solas, afortunadamente, porque no son graves y no las diagnosticamos. Y fijaros cómo cuando se combinan todas las condiciones aumenta mucho la probabilidad de neumonía. Y al revés, si la auscultación es normal, si tiene síntomas altos, puede ser una neumonía, pero hombre, vamos a tratarle como un catarro de vías altas, ¿vale? ¿De acuerdo? Etiología, pensar siempre en neumococos, ¿vale? Siempre en neumococos, pensar siempre, porque es el germen más frecuente globalmente. Y el segundo, los atípicos, micoplasma sobre todo. Ya sé que me han metido la legionela. La legionela es menos frecuente y se da en determinados grupos de pacientes, en aquellos que son muy mayores y que tienen mucha morbilidad. Se puede dar legionela, se puede, pero la legionela en la mayoría de los pacientes no está presente. Eso tiene que ver mucho con el tratamiento que muchas veces se hace desde el hospital. ¿Podemos identificar la etiología con pruebas diagnósticas? Poco probable, porque son lentas y no siempre son rentables. En el mejor de los casos, cuando tú extremas la medida, no llegas a un 40 ni 50% de las etiologías. Luego tenemos que guiarnos por nuestra intuición clínica. Los pacientes, cuanto más jóvenes son, menos probabilidad tienen neumococos o atípicos como micoplasma, ¿vale? Neumococos sencillitos de tratar, no resistentes. Edad media tienen neumococos, ya empiezan a aparecer un poquito más resistencias. O hemófilus porque se relaciona con la edad, con la comorbilidad y con el tabaco, ¿vale? La clamidia es un poquito más frecuente en edad media que el micoplasma en cuanto a típicos, tampoco es grave la clamidia. Y cuando ya son edad avanzada, fundamentalmente neumococo muy resistente porque se ha expuesto a muchos antibióticos. Y también gran negativos aparte del hemófilo, sobre todo gran negativos entéricos. Y es aquí donde en algunos casos, donde ha habido una transmisión epidemiológica, la legionela no se transmite esporádicamente, se transmite siempre en epidemias. Hay que buscar el foco siempre que una legionela, ¿vale? Recordad que fue donde viene la legionela, de una convención de legionarios veteranos de Estados Unidos. De ahí viene la infección, ese es el perfil. Fijaros cómo a medida que la gravedad de inicio de la enfermedad, aunque siempre tiene neumococo, a medida que aumenta la gravedad, estos son niveles más graves de neumonía, el micoplasma pierde valor y empiezan a aparecer otras bacterias gran negativas, como veis ahí, que empiezan a aparecer como etiología. Quiere decir que cuanto más grave es de inicio la enfermedad, siempre va a haber neumococo, pero pasamos de tener micoplasma a tener o legionela y pasamos de tener más hemófilus o más pseudomonas o más E. colis que lo que tenemos habitualmente en infecciones no graves. Y pasa lo mismo con la comorbilidad. Los que no tienen comorbilidad tienen neumococo y micoplasma fundamentalmente, y cuanto más comorbilidad hay,
más aumentan la probabilidad de gram negativos diferentes del Haemophilus y de a veces en ocasiones Legionela o neumococo resistente, ¿vale? Esto lo paso porque lo acabo de decir, lo tenemos ahí, ¿de acuerdo? Y vamos a los tratamientos. Esto es un poco lo que os decía. Los factores de edad, de exposición a antibióticos, residencias, el 70% de los pacientes que están en residencias reciben al menos un ciclo de tratamiento de antibiótico al año, ¿vale? La morbilidad, la antibioterapia reciente, todos son factores que va aumentando la probabilidad de que además el neumococo se haga resistente y que tengamos unos gram negativos también como responsables de las infecciones, ¿de acuerdo? Bueno, el tratamiento tiene que ser siempre, en la medida de lo posible, una monoterapia para facilitar el cumplimiento, que cubra adecuadamente lo que queremos cubrir, y la duda que tenemos siempre es si tenemos que dar o no tenemos que dar una cobertura especial de gérmenes atípicos. Y es en esto donde veréis que las recomendaciones de todas las sociedades científicas pues cambian y modifican. Yo voy a justificar por qué os digo que no hay que cubrirlas, ¿vale? Y lo justifico porque hay suficiente evidencia para hacerlo, ¿vale? Recordar que el tratamiento para cubrir neumococo siempre a dosis altas era la penicilina, amoxicilina, ¿vale? ¿De acuerdo? Recordarlo. Recordar que no nos sirven los macrólidos. Recordar que el Haemophilus, cuando yo lo sospeche, aunque en este caso podría utilizar una amoxicilina, pero como es una neumonía potencialmente grave, yo os aconsejo que aquí no hagáis hacer como la otitis o como la sinusitis. Aquí habría que cubrirlo con un antibiótico específico del Haemophilus, es decir, amoxiclavulánico o cefalosporinas o quinolonas, ¿de acuerdo? Y recordar también el perfil de resistencia de los gram negativos. Entonces, ¿por qué yo no justifico tratar a todas las neumonías no graves con atípicos? Porque mira, tenemos estudios suficientes de 7.000 pacientes con neumonía por atípicos a las que se les ha tratado con beta-lactámicos y se ha visto que todos han tenido un buen curso clínico, probablemente porque los atípicos produzcan una bronquitis un poquito más especial, es decir, que acaban teniendo una tendencia a la resolución espontánea, sin que hagamos mucho en pacientes jóvenes sin morbilidad. Y entonces, en estos casos se ha visto que curaban, aunque se les hubiese dado un beta-lactámico, cuando todos sabemos que el tratamiento de los atípicos son macrólidos o quinolonas, ¿vale? Entonces, parece que curaban. Pero fijaros, hay más. Pacientes que han ingresado, que tienen neumonía grave, han ingresado en un hospital, en la puerta no le cubrían atípicos. Y han visto que la evolución del paciente, una vez que ha estado ingresado, porque era una neumonía grave, era lo mismo si le has cubierto atípicos que si no le has cubierto atípicos. Hay varios estudios, yo os he puesto solamente 2 ejemplos. Y el tercer ejemplo que os pongo es este que nos puede resultar más familiar. Son pacientes que han ingresado por una neumonía que empezó a tratar su médico de familia fuera del hospital. Ingresa y se le dice, bueno, ¿qué ha pasado? Había pacientes que llegaban que venían con cobertura de atípicos y otros sin cobertura de atípicos. Los de hospital hicieron 4 ramas. De los que venían con cobertura de atípicos, le mantenían cobertura de atípicos o se lo quitaban. Y de los que no venían sin cobertura, le cubrían o le mantenían sin cobertura. Y vieron que el pronóstico de esos pacientes en el hospital era el mismo. Luego, el problema no era que no viniese bien cubierto por atípicos fuera del hospital, ¿vale? Era una de las conclusiones principales. Luego, de entrada, una neumonía no grave, pensar y cubrir siempre el neumococo, por favor. ¿Hay que cubrir alguna vez en los atípicos? De entrada, los atípicos en una neumonía no grave no está justificado hacer una cobertura especial, ¿vale? Luego, tenemos que cubrir siempre el neumococo y tenemos fundamentalmente la amoxicilina, cefalosporina de tercera generación, quinolonas. Es con lo que nos vamos a mover, ¿vale? El paciente que es joven, os he dicho que probablemente su neumococo sea sensible. El paciente que es mayor, su neumococo es resistente. Luego aquí sí que hay que ser más potente. Aquí podría dar una dosis normal, sí, pero yo os aconsejaría que a pesar de que pudiese dar una dosis normal de amoxicilina, que lo deis una dosis alta. Incluso si no es resistente a la amoxicilina, es muy probable que tampoco lo sea el macrólido. Incluso nos podríamos jugar con que el neumococo puede también ser sensible a los macrólidos. Pero bueno, quizás, salvo excepciones especiales, yo nos aconsejaría que nos la jugásemos tanto, ¿vale? Es decir, amoxicilina siempre a dosis altas y cubro siempre el neumococo. ¿Qué pasa con los atípicos? Pues que aquí sobre todo es micoplasma. Micoplasma se cura solo o cura con muy poquito. Un poquito más avanzado es clamidia y solamente en casos de edad avanzada, con mucha comorbilidad, puede encontrar legionela. Y por último, ¿qué pasa con los gram negativos? Que prácticamente no hay en pacientes jóvenes y empiezan a aparecer en edades medias a partir de los 50 años, sobre todo en fumadores, que empiezan a tener comorbilidad. Y ya cuando son muy mayores o tienen mucha comorbilidad, ya se sustituyen. ¿Por qué? Sustituyen por gram negativos entéricos y por eso tenemos que ser más agresivos que somos en la edad media de la vida o que somos en los pacientes más jóvenes, ¿de acuerdo? Que es un poco el caso que hemos puesto antes, estaba aquí, ¿vale? Por eso podría ser un amoxiclavulánico perfectamente, ¿vale? Este es el tratamiento y con esto terminamos. Es pacientes jóvenes sin comorbilidad, sin factores de riesgo
pues no me la juego, neumonía no grave, y le pongo un tratamiento ¿con qué? Pues con amoxicilina, bien, dosis alta, ya está. ¿Qué es alérgico? Pues puedo incluso plantearme a lo mejor hasta un macrólido, porque os he dicho que si no es alérgico a las penicilinas, perdón, si no es resistente a las penicilinas, es muy probable que el neumococo sea alérgico a, perdón, sea resistente a los macrólidos. Se asocian las resistencias, ¿vale? Pero bueno, si no queremos jugárnosla, pues pasamos a la alternativa, que son o bien la telitromicina, que no lo conoceréis porque os veo muy jóvenes, o bien una quinolona. La telitromicina es un antibiótico que es un ketólido que es un derivado no derivado, pero tiene que ver mucho con los macrólidos. Y salió al mercado para cubrir solamente neumococo resistente. Salió una alerta por hepatotoxicidad, entonces si os leéis la alerta de la Agencia Española del Medicamento dice que utilizarlo para infecciones potencialmente graves donde no existe alternativas. Hombre, existen alternativas que son las quinolonas. Yo ahí me plantaría, sé que es más reducido la levo y dado el problema que tenemos de las quinolonas con todo lo que estamos teniendo, a lo mejor podría ser una opción, ¿vale? Cuando el paciente ya tiene más de 65 años o bien tiene mucha morbilidad, aparte del neumococo, que puede ser resistente, existen, pues ya lo que os he dicho antes, gram negativos, puede existir algún... Entonces, ahí ya no me tengo que quedar solamente con la amoxicilina, sino tengo que cubrir algo con gram negativos. ¿Qué me cubre gram negativos? El amoxiclavulánico y mantengo la dosis alta, y la dosis que decía antes, ¿de acuerdo? Porque tengo que seguir cubriendo neumococo, o bien, y aquí os decía lo que os decía antes en cuanto a la hiporraguizado, si le he estado poniendo un antibiótico y no han pasado 3 meses, puedo intentar darle el segundo escalón para evitar ese posible aumento de resistencias, ¿vale? Entonces puedo alternar ¿con qué roto? Pues básicamente con quinolonas, porque la telitromicina aquí no me cubre bien gram negativos, entonces probablemente sea más con levofloxacino o con una cefalosporina de 3ª generación. ¿Vale? Tratamiento, no más de 7 días. Bueno, que si os parece estamos ya fuera de tiempo, pero abrimos un turno de 5 minutos o así de preguntas. O no sé si hay preguntas. A ver, ¿sí? teníamos que hablar de las urinarias, pero no va a dar tiempo, o sea que ya las dejamos aquí. Sí, una cosa de las urinarias que sí que os quería decir, si tratáis cualquier infección de orina en una mujer joven, cistitis y demás, por favor no utilizar quinolonas. O sea, podéis hacer lo que queráis, pero quinolonas no, ¿vale? Mujer joven con cistitis aguda. Y luego otra cosa de las urinarias que es muy importante es tener claro el tema de las cistitis recurrentes, porque a veces con los sistemas estos con los que trabajamos aquí en Madrid, con el AP Madrid, es un desastre para codificar. Entonces estamos tratando como episodios aislados de cistitis infecciones que son recurrentes. Entonces, por favor, eso también es importante que lo tengáis de acuerdo porque el manejo es totalmente diferente. Y yo creo que así nada más. Así que tenéis alguna pregunta, pues no. Pues por aquí, yo soy Javi, reúne familia de Almería y estábamos comentando el tema de las nuevas pautas antibióticas de corta duración con dosis muy grandes para vencer siempre la CMI de patógenos y comensales y evitar así la aparición de una resistencia, por si podéis comentar algo. ¿En qué? De esas pautas, o sea, no sé la evidencia que hay detrás, no sé... Es que depende del antibiótico. A ver, recordad que los antibióticos pueden ser tiempo dependiente o dosis dependiente. Las quinolonas son dosis dependiente. Los beta-lactámicos son tiempo dependiente. Entonces ahí no te sirve nada dosis muy altas, sino lo que tienes que garantizar es que mantienes durante las 24 horas un nivel. Normalmente, depende de la farmacocinética del fármaco, tienes que repetirlo, ¿vale? El amoxiclavulánico, la amoxicilina. En cambio, las quinolonas sí que puedes darnos una dosis, tú ya mantienes el nivel. La dosis estándar, por ejemplo, de 500 de levofloxacino, mantiene muy bien, porque tiene muy buena absorción, muy buena disponibilidad digestiva, prácticamente las concentraciones durante todo el día. En algunas patologías más severas, como pudiese ser el EPOC agudizado por pseudomona, hay a veces se aconseja subir a 750 o 1 gramo, pero poco más. O sea, las dosis intensivas, nosotros vamos a punto de publicar una revisión sistemática en la Cochrane sobre las neumonías y ahí no es tanto la dosis intensiva sino la duración. Lo que sí que tiene que ver mucho con lo que has dicho es que cada vez hay que cortar la duración de los tratamientos, pero no tanto subir la dosis porque no está tan claro que en algunos antibióticos lo vayan a beneficiar, salvo, he dicho, en aquellos que tienen concentración dependiente, que en esos a lo mejor sí que puedes alcanzar más tiempo la inhibición, pero si te fijas, casi todos
están más o menos, cubre las 24 horas con la dosis que está en la ficha técnica. Ahora, ¿podemos trabajar por ahí en el futuro? A lo mejor sí, y podemos acortar a lo mejor los tratamientos de neumonías con levofloxacino a lo mejor a 4 días o 3 días a lo mejor, pero iría más en algunos antibióticos, no en todos. Hola, yo soy Isabel, soy R1 de familia en Barcelona. Es una pregunta / reflexión, incluso llamamiento a algo que dijiste antes con respecto a conocer los patógenos que tenemos en nuestra comunidad y sus resistencias, ¿no? Y que sí que hay datos a nivel hospitalario, pero no disponemos de ellos tal vez porque no preguntamos. En Hospitalet, que es donde yo trabajo, tenemos muchísima incidencia de Helicobacter pylori en pacientes con dispepsia, o sea, realmente lo buscamos porque tienen mucha sintomatología. Y entonces se dio el caso de que con la triple terapia en nuestro centro de salud se resolvían los casos. Entonces, cuando intentamos ver un poco por qué venía esto, porque ya están en cuádruple terapia a nivel hospitalario, nos dimos cuenta de que cuando llegan al hospital muchas veces a tratarlos en digestivo ya han probado tratamientos previos. Y mirando la cuarta conferencia española, el consenso de sabios, como decían, tenía 2 médicos de familia y era todo médicos hospitalarios. Y entonces hablan de, tiene que ser cuádruple terapia sí o sí, pero estamos obviando completamente a toda la población comunitaria que a lo mejor se ha tratado bien con una triple terapia. Entonces, ¿qué pensabas a este nivel? Porque tenemos datos hospitalarios, pero no tanto comunitarios. Pues sí que tienen razón. Es que el asunto está en que, por ejemplo, eso se ve muy claramente en las infecciones urinarias. Las infecciones urinarias hasta hace relativamente poco tiempo no separaban los urocultivos que procedían de pacientes de la comunidad con los que procedían de dentro del hospital. Entonces, las tasas de resistencia son totalmente diferentes. Sobre todo, no en cuanto a los grupos de antibióticos, que eso probablemente sean bastante paralelas, pero sí en cuanto al porcentaje, ¿no? Entonces hay diferencias bastante importantes. Y eso del Helicobacter, pues también. Lo que pasa que ahí yo creo que nosotros hemos tenido... Es una batalla que nosotros aquí hay un experto, súper experto, que es el Gisbert, que es uno de los firmantes del cuarto, y Javier Amador, que es un médico de familia en ese consenso, que es amigo nuestro por otra parte. Entonces, el asunto está que, claro, esta gente, la claritromicina, pues ya la han desechado, ¿no? Y yo creo que el problema un poco es ese, que no se diferencia claramente las muestras que proceden de la comunidad de las muestras del hospital. Y no se diferencian los pacientes, porque es importantísimo el paciente, porque tú también te puedes encontrar un paciente en la comunidad que ha sido tratado y retratado, y ese va a tener los mismos niveles de morbilidad que el paciente dentro del hospital. Y luego, en la comunidad también hay otro aspecto que es importante, que es el tema de las residencias. Los pacientes que están dentro de las residencias son multiresistentes, o sea, tienen un comportamiento en cuanto a la resistencia igual que los pacientes que están dentro del hospital. Y los tratamientos que se están utilizando por los médicos de las residencias son los mismos que utilizamos en la comunidad. O sea que hay un problema bastante gordo. Lo del consenso ha sido... Si os parece, es toda la razón del mundo. Recogemos un par de preguntas ya máximo y cortamos, porque a -4 empieza la siguiente, hay un descanso ahí fuera y... Hola, yo soy Carmen Pardo. Bueno, yo llevo ya 15 años desde que acabé la residencia. Hemos hecho justamente nosotros un estudio de observacional en nuestro centro de salud, de lo que tratábamos los test del aliento, o sea, del test Antrit que hacíamos en el centro de salud. Y sí nos salía una alta tasa de resistencia a claritromicina. O sea, realmente no cubríamos para nada, ¿eh? Entonces ya claramente nos hemos puesto a hacer directamente la cuádruple terapia. En nuestro centro de salud, pacientes de nuevo... Pero tú has hecho un estudio y es lo que nosotros estamos pidiendo, por ejemplo, aquí en Madrid, que en lugar de asumir que todos van a ser resistentes, ¿por qué no sacamos? Y a lo mejor en mi área, mis pylori no son así, entonces puedo utilizarlo, porque de entrada, claro, como lo que tú has hecho es lo que hay que hacer. Es muy local. A ver, es un pequeño estudio con los pacientes durante 2 años que hemos tratado, bueno, pero sí nos salía una alta tasa. Y luego una preguntita. Habéis puesto antes una diapositiva en la que en mujeres cistitis no complicadas en mujeres, sí. Fosfomicina de 3 gramos, primera opción, y ultimísima opción, fosfomicina de 507 días. Eso tampoco lo entiendo yo. Por eso es por la pauta.
porque así en principio una cistitis aguda en una mujer joven que no tiene riesgo, habría que tener en cuenta que probablemente el 50% se van a curar sin que le des nada. Se beben, o sea, quiere decir que ahí estamos utilizando antibióticos un poco, pero que no se nos olvide que es un cuadro autolimitado. Y de hecho hay un ensayo publicado comparando utilizar un ibuprofeno con un antibiótico y el resultado es exactamente el mismo, ¿no? Entonces, teniendo eso muy claro, hombre, pues para el tema del cumplimiento, que aconsejar a una persona que durante una semana se esté tomando 3 cápsulas diarias frente a un sobre que te lo tomas una vez. ¿Pero antes amoxiclaulánico que fosfomicina una semana? ¿Sí? Es por la pauta, por la duración. No tiene otro. Y que eso te asegure el cumplimiento, no tiene otra razón. Un último comentario, aprovechando que tengo el micrófono y abusando un poco. Yo, que siempre he sido de usar poco antibiótico, o siempre me lo he creído yo, ¿vale? Las otitis siempre las he tratado con antibiótico, siempre. O sea, de hecho, me llama mucho la atención estas recomendaciones, porque es que yo siempre... De hecho, no entiendo muy bien, porque si la etiología mayoritariamente es un hemófilus, ¿cómo no la trato con un antibiótico? Es que me supera un poco el tema, porque... me va a costar no poner un antibiótico en una otitis. Claro, pero ahí yo creo que ahí la clave es el estado del paciente. O sea, que generalmente, o sea, cuando están indicados los tratamientos por vía oral, es en pacientes seleccionados y en general graves o que tienen algún problema debajo. En un paciente sano, adulto, con un dolor de oídos, que a lo mejor difícilmente casi se está cumpliendo los 3 criterios diagnósticos de otitis, el plantearse utilizar así de entrada un antibiótico, pues no sé si eso... Sí, pero en un paciente sano claro, pero yo creo que ahí es un poco, por ejemplo, la actitud que se recomienda ahora, por ejemplo, más de forma más generalizada, yo creo que es un poco el esperar y ver. 24, 48 horas y ver cómo va. Y si no, pues recomendar el antibiótico, pero no darlo de entrada, ¿sabes? La prescripción diferida surgió con la otitis. Recordad que decían 3 días, si no está grave, y ver qué pasa. Esto es fundamental. Es que tanto en otitis como en sinusitis hay una resolución espontánea sin hacer nada, alta. Y más en hemófilos, por ejemplo, que en neumococo. Por lo tanto, esa actitud conservadora yo os la aconsejaría. Vamos, si tú a partir de ahora te tienes en cuenta eso, encantado. Hemos conseguido algo. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por vuestras intervenciones, las que podríamos continuar muchísimo tiempo.